muchas gracias por estar, bienvenido a todos. Y acá de Cerro del Norte, yo creo que es importantísimo destacar que este tipo de actividad se debe al esfuerzo del equipo de docentes y de los estudiantes del Departamento de Física, y es un privilegio contar con la participación de ustedes en este proyecto, que tuvo el inicio el año pasado durante esta etapa de educación virtual por la cual pasamos, y que se denominó Mujeres en la Ciencia, el ciclo, y que hoy tiene el honor de contar con la ponencia de la doctora Lucía Duarte, con la cual no tenemos palabras para agradecer su participación de esta instancia. ¿Ah? Pero yo no quiero ocupar más este espacio, no me corresponde a mí, sino que el espacio-tiempo es de ustedes, y que lo importante acá es decir que el trabajo que se realizó, espero que realmente les agrade. Y bueno, yo le paso la palabra a Ana Paula, que va a hacer los correspondientes presentación oficial de nuestra invitada. Bien, gracias. Gracias, Washi. Bueno, buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos. Empezamos con nuestra primera actividad del año 2021 en el marco del proyecto Tertulias de Física, que, como decía Washington, tuvo inicio el año pasado, organizado por este departamento. Y ya hemos tenido también la colaboración de otros divulgadores científicos. Hoy nos acompaña la doctora Lucía Duarte. Para contar un poquito sobre Lucía, trabaja como docente, grado 3 en el Instituto de Física de la Facultad de Ciencias desde fines del 2019. Trabajó por 12 años en el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, UDELAR. Es licenciada en Física por la Facultad de Ciencias y profesora de Física egresada del IPA. Trabajó en secundaria durante 8 años y mientras terminaba su formación de posgrado en la Facultad de Ciencias, también realizó una maestría y un doctorado de Física, investigando sobre física teórica de partículas, estudiando las propiedades de distintas partículas elementales que se pueden medir en experimentos, el bosón de Higgs, el quark top, y desde hace algunos años se ha ahondado en el estudio de los neutrinos. Además de dar clases y realizar trabajos de investigación, ha participado en actividades de divulgación científica. Así que damos inicio ahora al conversatorio Mujeres en las Ciencias, un panorama de la física de partículas en la actualidad. Recordamos que al final de la charla abriremos un espacio para que los participantes puedan poner en el chat sus comentarios y preguntas, y a medida que se vayan leyendo las vamos respondiendo. Bueno, espero que disfruten el conversatorio. Lucía, te damos la palabra. Bueno, primero que nada, sí, con cámara saludarlos. Para mí es un gustazo estar acá. Primero porque me parece buenísimo eso, que esta oportunidad que tenemos ahora de estar conectados todos en cualquier lado, y entonces estar en Rivera, que para mí es como haber ido, ¿no?, a verlos. Washington y Ana Paula fueron alumnos míos en un curso de física de neutrinos que yo di hace unos años. Les decía hoy al principio que éramos pioneros en el Zoom, porque nosotros teníamos clase conmigo sola en el salón de clase en la Facultad de Ingeniería, y ellos se conectaban de todos lados del país a ese curso que estuvo buenísimo. Así que nosotros inauguramos esto de la clase online antes que el resto de lo de la diría. Era como uno de los primeros cursos que se dieron así, en 2018, no hace tanto. Bueno, lo otro que les voy a empezar a compartir la pantalla, pero en realidad la charla esta está pensada para conversar, ¿está? Va a ser raro para mí, porque yo las charlas de divulgación las doy como interactuando mucho con el público, con la gente que está ahí. Entonces, esta charla tiene un formato que fue armada súper básica para empezar a hablar de qué es la física de partículas, y termina hablando un poquito de lo que yo hago, porque dar un panorama es mucho, ¿no? Entonces la idea es hacer una cosa bien introductoria para que entendamos de qué estamos hablando y poder llegarles a contar un poquito qué estoy haciendo yo ahora con la física de neutrinos, pero muy brevemente, ¿está? Y la idea es que puedan ir preguntando mientras tanto. Voy a tratar de hacer pausas ahora, específicas para las preguntas, así de repente algunos se anima a prender su micrófono y preguntar. Eso le da otra riqueza a esto, porque si no va a ser un embole. Así que vamos a tratar de conversar, anímense, y empiezo a compartir mi pantalla ahí. ¿Se ve? ¿Estamos? ¿Sí?
Bien, bueno, entonces yo trabajo en física de partículas y altas energías y hoy vamos a hacer un panoramita de la actualidad para la charla de hoy. Entonces, la primera cosa de física de partículas, ¿qué? Bueno, lo que estudiamos son las partículas elementales. De hecho, si no da un curso de física de partículas, dice un curso de física de partículas elementales. El problema es, ¿qué es eso? ¿No? Porque ya definir la partícula elemental es un tema que no es tan trivial. Entonces, me gusta arrancar siempre con este slide, que disculpen que está en inglés, pero digamos que la idea es ver la escala de las cosas de las que estamos hablando cuando hablamos de física de partículas y después pensar un poco en qué es ser una partícula elemental hoy por hoy, ¿no? Entonces tenemos acá, esto está hecho más o menos como para ver las escalas, ¿no? Pero un átomo de carbono 12, tiene un tamaño, un diámetro de más o menos 10 a la menos 10 metros, ¿no? Esta es la escala atómica, 10 a la menos 10 metros. Supongo que somos todos gente que por lo menos somos profesores de física o hicimos algo de física en la facultad o hicimos alguna cosa así. Voy a empezar de ahí, ¿está? No es la charla para liceales, es la charla para gente que más o menos está en la cosa. Así que voy a usar 10 a la menos 10 y todos sabemos de qué estamos hablando. Y si no me preguntan, ¿está? Pero arranca así. Entonces, bueno, 10 a la menos 10 metros, tamaño de la escala atómica. Después nos metemos adentro del núcleo. ¿Ustedes ven mi puntero o no? ¿Sí? Está, eso es importante. Entonces, tenemos la escala del núcleo atómico, que es ya 10 a la menos 15 metros. Esto se llama un Fermi, le decimos a este tamaño un Fermi. Y, por ejemplo, el núcleo de carbono 12 tiene protones y neutrones. Acá está hecho el zoom adentro de un protón, ¿no? Y un protón tiene una escala de algunos veces 10 a la menos 15. Fíjense que el núcleo tiene unos cuantos protones y neutrones, y el tamaño de un protón, si podemos hablar de eso, es más o menos la escala de tamaño es de 1.2 por 10 a la menos 15 metros. Y el protón, ese sí, ahora está hecho de lo que nosotros vamos a considerar como, se considera como partículas elementales, que son los quarks, que forman el protón, los gluones. Yo voy a tirar nombres y después voy profundizando, ¿tá? Esto arranca así medio salvaje y después vamos a ir en detalle a hablar de cada uno. Y la escala de estos amigos es mucho menor que 10 a la menos 15 metros, o sea, el protón está vacío, pero hecho estas cosas, que son mucho más chiquitas. De hecho, vamos a ver que técnicamente estos amigos no tienen tamaño y son puntuales, ¿no? Y el electrón entra también en esta escala de tamaños mucho más chicos que el tamaño del propio protón. Entonces, cuando uno dice partícula elemental, ¿a qué le suena? Quiero que alguien me diga, alguien prenda un micrófono y me diga, a ver, cuando digo elemental, ¿de qué hablo? ¿Quién se anima? Bueno, perdón, yo soy Gerardo, entre otras cosas, soy docente de física también, bien, pero en la UTU. Y elemental es que se supone que hasta ahora no se ha encontrado algo en el cual se pueda subdividir esa elementalidad, o sea, es lo básico que hay hasta ahora. Ahí va, menos, ¿no? O sea, más chico, más pequeño, no. Inclusive los tamaños, no sé cómo se animan a dar tamaños cuando... Bueno, es difícil saber dónde están. Es una charla de divulgación, ¿no? No, de algo hay que empezar a hablar. Pero bueno, es difícil, sí. ¿No? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Vamos a profundizar en la dificultad en breve, a medida que vamos empezando. Pero entonces elemental viene de ahí, ¿no? De que nosotros vamos pensando, bueno, encontramos una estructura que nos parece que es la más chica, ¿no? El átomo era lo más chico a fines del siglo XIX, después se descubrió el electrón, que era más chico, estaba adentro, después hubo que entender que había un núcleo, ¿no? Y la idea es que se ha ido logrando desarmar las capas hasta llegar a lo que hoy creemos que son las partículas que no están hechas de nada más pequeño adentro. Y en ese sentido vamos a hablar ahora de partículas elementales, ¿está? Entonces vamos a tomar esa definición. No tiene nada adentro, ¿sí? No está hecha de nada adentro. Y nos quedamos con eso. Entonces, bueno, no fue la definición de toda la vida, o dependiendo del momento de la historia, se creyó que ciertas partículas eran las elementales, ¿no? Por ejemplo, ahora yo les voy a contar esta historia muy resumidamente con el diario de lunes, ¿no? Lo que sabemos hoy,
y un poco cómo fue que se llegó hasta ahí, pero es como un breve repaso grande de la historia. Hablamos ahí de los núcleos adentro de los átomos con sus núcleos hechos de protones y neutrones, ¿no? Y que había quarks adentro, y yo no hice una justificación de esto porque es lo que sabemos hoy por hoy. De hecho, lo que fue pasando es que se fueron descubriendo partículas en distintos experimentos, muchos son de rayos cósmicos, ¿no? de placas fotográficas que se ponían en la montaña y llegaban y dejaban trazas de cosas, y hasta mitad del siglo XX se fue acumulando una cantidad de objetos raros que no estaban directamente en los átomos, pero que se iban considerando como partículas nuevas, ¿no? Entonces, para hablar un poco así en general y empezar a dar los nombres de cómo clasificamos las cosas, los hadrones, que son las partículas de las que se creían elementales en un momento más pesadas, de los cuales los más famosos son el protón y el neutrón, porque nosotros estamos hechos de protones y neutrones. Después se fueron encontrando otras, las partículas lambda, los antipartículas, los antiprotones, unas cosas que se llaman piones, kaones, piceros, todos estos amigos van apareciendo hasta los 40, digamos, ¿no? Y la historia ahí era como descubrir partículas, ¿no? Entonces, si uno empieza a estudiar historia de la física ahí, o busca ahí qué era lo importante, hay muchos premios Nobel, de hecho, que son por el descubrimiento de nuevas partículas. Si ustedes empiezan a ver la tabla histórica de los premios Nobel, hay premios Nobel por descubrir partículas que después se entendió que no eran elementales, sino que estaban formadas por ejemplo, los quarks que forman los hadrones. La palabra hadrones la usamos para hablar de las partículas que están hechas de quarks. Todavía no estoy diciendo ni siquiera que es un quark, pero vamos a ir de a poco. Y es porque son pesaditos. Son más pesados que los otros partículas que son más livianas, que se llaman leptones, por la raíz de liviano, que son el electrón, los electrones, los muones y los neutrinos. ¿tá? Entonces acá ya les puse una tabla periódica de la física de partículas elementales actual, es una parte de nuestra nueva tabla, para que vayan viendo los nombres de quiénes son los jugadores en esta área de la física, ¿no? Tenemos los quarks, que están estos acá dibujados en lila. Después vamos a hablar de los nombres, pero digamos que este conjunto de 6 amigos son los quarks, que forman estas partículas más pesadas que se llaman hadrones. Nuestro ejemplo va a ser el protón y el neutrón. Después tenemos los leptones, que son más livianos. Nosotros ya sabemos que el electrón vive en los átomos circulando en alguna nube alrededor del núcleo, ¿verdad? El electrón como partícula elemental, como cosa aislada, se descubrió, ¿no? La primera evidencia es de 1897, y luego se descubrió el muón, que es como un hermano mayor del electrón, en el 36, ¿tá? En toda esta época de nuevas partículas que aparecían hasta los 40, y después tenemos esta serie acá arriba, estos verdes, que se llaman neutrinos, se los representa con una letra nu, y los neutrinos fueron descubiertos experimentalmente ya en el año 1956. Digo, para que vean cómo va evolucionando la historia y cómo esto es una construcción que se fue haciendo a lo largo de fines del siglo XIX y todo el siglo XX. En la columna roja, acá, tengo los mediadores de las fuerzas. Todavía no expliqué qué es eso, viene en la próxima slide, pero solo para que tengan el pantallazo. El fotón, que la mayoría ya lo deben conocer y de saber varias propiedades del amigo, pero es el mediador de la fuerza electromagnética. El fotón como partícula, conceptualmente pensada como partícula individualizable, el concepto es de la época de Planck, 1900, en el 1900 clavado, es que Planck propone cuantizar la radiación electromagnética, así que la idea de que tengo una partícula de luz ya tiene 120 años, y después tenemos otros mediadores de fuerzas, vamos a hablar ahora de eso, pero tenemos los que se llaman gluones, y los bosones W más menos y Z. Les tiré los nombres ahí como para que vean que este es el conjunto de partículas elementales que tenemos hoy. O sea, esta es realmente la tabla de partículas elementales, y me falta uno que es el bosón de Higgs, que
nunca lo ponemos porque es tan raro que queda como al costado de la tabla. Tengo otros dibujos con la tabla entera con el bosón de Higgs, pero digamos que con estos nos entendemos, y falta el Higgs acá, que esta foto no lo tiene, pero bueno, se puede agregar. Así que, fíjense que el primero en descubrirse experimentalmente es el electrón en el 1897, y el último fue el Higgs en 2012, ¿está? El tiempo que llevó a elaborar la tabla de lo que llamamos hasta ahora partículas elementales. Bien, voy a seguir. ¿Tienen alguna pregunta acá? Más vale que no, o que las vayan guardando, porque ahora les voy a ir explicando un poco mejor cómo sigue. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O alguien tiene una duda así que no puede más? ¿Sigo? Perfecto. Entonces, bueno, ¿cómo entendemos las cosas nosotros, ¿no? En física de partículas trabajamos pensando en las interacciones entre las partículas elementales. Más o menos les tiro la tabla de las partículas elementales, y lo que estudiamos son las interacciones entre ellas. Entonces, no estudiamos todas las interacciones, pero estudiamos las que sí podemos estudiar. No podemos estudiar la gravedad, ¿tá? En física de partículas no estudiamos la gravedad. Primero porque la fuerza gravitatoria entre partículas elementales, que tiene una masa muy chica, es muy débil, es mucho menor que estas que estoy nombrando acá, que son la electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza nuclear débil. Pero además porque no lo sabríamos hacer, ¿tá? Y eso puede quedar para pregunta para el final. Pero digamos, en física de partículas, los físicos de partículas elementales en general no estudiamos mucho la interacción gravitatoria. Eso se lo dejamos a la gente que estudia gravedad. Y nosotros nos dedicamos a tratar esta teoría sin pensar en la gravedad. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas con las que interactúan estas partículas elementales? Bueno, tenemos la fuerza electromagnética, que la conocemos de toda la vida, ¿no? La fuerza electromagnética existe entre partículas que tienen carga eléctrica, ¿sí? Y está mediada por los fotones. Nosotros vamos a tratar a las interacciones como una fuerza entre estos objetos, por ejemplo, entre el quark up y el down. Podemos pensar, bueno, esto se hace en alguna fuerza, o entre un electrón y otro electrón, ¿no? O sea, piensen todas las interacciones electromagnéticas que quieran. Y ustedes pueden pensar, bueno, nosotros tenemos un modelo de eso. De hecho, lo enseñamos en secundaria. Nosotros decimos, esta partícula genera un campo eléctrico, ese campo eléctrico se comunica con el campo eléctrico de la otra, ¿no? Y así es que sienten la fuerza eléctrica. Bueno, nosotros vamos a pensar en ese campo que media, que es el mediador de la interacción, y vamos a cuantizar ese campo. ¿Ah? Estoy hablando en chino, pero digamos, uno cuantiza el campo, voy a decir así, los que saben de qué estoy hablando dirán, qué fácil, Lucía, cómo se anima a decir esto. Yo se los voy a decir, así sin problema, cuantizamos el campo, y de la cuantización del campo se genera el cuanto del campo, que en este caso es el fotón, el cuanto de la interacción electromagnética, y lo vamos a pensar en física de partículas como la partícula que se mandan los quarks o los electrones, o los que quieran pensar que están interactuando, para comunicarse, ¿tá? Tenemos otras dos fuerzas nucleares. La fuerza nuclear fuerte, justamente, que es la que sienten los quarks, está mediada, o sea, está comunicada por estos amigos que son los gluones, ¿sí? De la misma forma, voy a profundizar en esto, pero quiero ir tirando los nombres para que vaya sonando algo, o para que se asusten y se vayan, o para que se queden y quieran ir viendo cómo sigue. Y después tenemos la fuerza nuclear débil, que es la asociada a los fenómenos radioactivos, ¿está? La fuerza nuclear débil, o la interacción nuclear débil, para ser más correctos, es la que estudia la radioactividad, digamos. Se puede así generalizar. ¿Quiénes la sienten? Bueno, todos los quarks y todos los leptones, todas las partículas estas de este lado de la tabla, sienten la fuerza nuclear débil, y esta viene mediada, las partículas que se envían para comunicar este tipo de fuerza son los Ws y el Z. ¿Está bien? Y no nombré a Higgs porque es muy raro. Él también tiene interacciones débiles, y no lo puse en la tabla porque estamos con las cosas fáciles todavía. ¿Está bien? Después voy a hablar de Higgs. Entonces, este es el panorama. Vamos a estudiar las interacciones entre las partículas elementales, solo que
dentro de las partículas elementales incluimos a los mensajeros de las interacciones. ¿Tá? Y ese es el lenguaje un poco así naive, pero es la forma en la que pensamos nuestro trabajo, que es estudiar las propiedades de esta interacción entre las partículas elementales, saber cuáles son y saber cómo es que interactúan entre sí. Eso es a lo que nos dedicamos en mi área, que se los voy a poder explicar al final. Bien, así que voy a seguir adelante y voy a profundizar un poco con esta idea de cómo pensamos la interacción. Vamos a poner el ejemplo más fácil, que es el de la fuerza electromagnética. Nosotros en la lección enseñamos esto, ¿no? Una carga Q1, una carga Q2, si son las dos positivas, tiene una fuerza electromagnética que es la eléctrica, acá es, podríamos pensar en electrostática incluso, sin poner el magnetismo. Se repelen, si tienen signo distinto se atraen, la fuerza cae como el inverso del cuadrado de la distancia, ¿no? Y hacemos diagramas de este tipo, ¿no? Cuando decimos, bueno, una partícula interactúa con la otra mediante un campo, después de Faraday sabemos dibujar la idea del campo con unas flechitas que nos permiten decir dónde es que el campo es más fuerte y dónde es menos fuerte, y entonces con estas flechitas dirigidas podemos ver qué es lo que va a pasar y explicar dónde es más intensa la interacción, dónde es menos intensa la interacción, ¿no? Entonces acá, hasta cuarto de liceo estamos acá con este modelo, ¿no? Lo que quiero ir mostrando en este slide es cómo va cambiando el modelo mental con el que uno va trabajando para pasar a hablar en estos términos. Entonces, después que uno entiende esto, esta flechita, dice, bueno, el campo, acá tengo el campo eléctrico, después trae el campo magnético, después entiende la de Faraday, entiende Ampère, entiende que uno puede generar al otro, ¿no? Y podemos llegar ya, cuando estamos cerca de la mayoría de edad, a hacernos una idea más clara de la onda electromagnética y cómo modelamos nosotros la onda electromagnética, ¿no? De que tengo el campo eléctrico, el magnético, y uno genera el otro, esta cosa se va generando, y viaja por el espacio, y puede viajar por el vacío, ¿no? Y ahí es otro momento en el que nos cambia el concepto de cómo es la interacción eléctrica, ¿no? Como la electromagnética. Empezamos a pensar en términos de las cargas se comunican mandándose ondas electromagnéticas, ¿no? Y eso es como otro escalón en la idea de cómo entender la interacción entre partículas elementales, en este caso, bueno, cargas eléctricas, que pueden ser objetos cargados macroscópicos, pero bueno, podemos pensar también en, bueno, cómo es la interacción de los electrones entre sí. Y después lo que hacemos es pegar el otro salto y decir, bueno, este campo electromagnético que genera ondas, uno lo puede cuantizar. El proceso de cuantización es una cosa muy conceptualmente muy complicada, pero para nosotros profesores de física, mismo sin haber hecho física moderna, podemos pensar realmente en esta onda electromagnética. Imagínense la onda estacionaria, imagínense los modos normales de esta onda estacionaria, ¿no? Y uno puede decir, tengo los modos de vibración de esta onda, ¿no? Y cuando tiene más energía va cambiando la frecuencia, y puedo pensar en los modos de vibración, y pensar los distintos modos de vibración como una acumulación de cuantos, ¿no? Para cada modo una cantidad de energía asociada, y de ahí saltar muy drásticamente a la idea del fotón, que es como el cuánto. Voy a seguir usando esta palabra porque no puedo hoy ponerme a hablar de cuantización realmente, pero digamos que al final uno dice, bien, esta energía viene con distintos niveles, y los niveles a los que estoy llegando dependen de la cantidad de fotones. Lo voy a decir así rápidamente porque no preciso profundizar más. Pero digamos, créanme que de esta concepción de las cargas que se hacen fuerza, puedo pasar a la concepción de las cargas que se mandan, que se tiran realmente fotones. ¿Tá? Y lo grave de esto es que en los experimentos a ciertas energías, esta es la visión que logra explicar lo que pasa en la naturaleza. Entonces hay que ir haciendo ese camino para llegar hasta este tipo de el diagrama de Feynman. Esto es un diagrama de Feynman, exactamente. ¿Qué tengo? Un electrón. ¿Cómo se lee esto? Tengo un electrón, tengo otro electrón, interactúan entre sí enviándose fotones, acá tengo un fotón, ¿no? Y después salen, bueno, pueden haberse atraído, repelido, haber pasado cosas. La idea de la dirección de la fuerza la vamos perdiendo a medida que avanzamos en la teoría cuántica de campos. O sea, a medida que uno va generando los objetos en función de los que describe estas cosas, pasamos a hablar de fuerzas
En vez de hablar de fuerzas, hablamos de potenciales, ¿no? De la energía potencial que está en estas partículas, y después de hablar de potenciales, cuantizamos todo, y ya todo se vuelve muy abstracto, pero podemos guardar esta idea de que los electrones se comunican entre sí enviándose fotones. ¿Está? Y este mismo proceso, pero desde el otro lado, se hace con el resto de las fuerzas. Entonces, la idea es que la fuerza nuclear fuerte se puede pensar casi de la misma manera. Es un poco más complicada y ahora les voy a hablar un poquito de la fuerza nuclear fuerte. Entonces, tenemos, por ejemplo, vamos a pensar en el protón. El protón viene hecho de 3 quarks. Si después quieren hablar de cómo sabemos esto, podemos hablar de cómo sabemos esto, pero digamos que desde los años 60 sabemos que el protón viene hecho formado por 3 quarks, y lo sabemos por el mismo procedimiento de siempre, que es dispararle al protón y ver qué salta, y ver la distribución de lo que salta, y ver cómo salpica, ¿no? En realidad se hacen experimentos tirando electrones al protón, y viendo esos electrones para dónde rebotan. Entonces no es lo mismo rebotar contra una cosa que contra 2 cosas o 3 cosas, ¿no? Entonces créanme que la manera en la que sabemos que los protones están hechos de quarks adentro, vienen a hacer experimentos de dispararles y ver la distribución de cómo cómo salpican esos electrones que tiramos contra él. ¿Tá? Se llama Deep Inelastic Scattering, para los que después quieran buscar más. Entonces, los protones, que están hechos de quarks, se mantienen unidos, formados de esa manera, porque se comunican mandándose gluones. Acá tenemos estas fotos del Nobel de 2003, creo que es. A mí siempre me gustó, porque están los 3 quarks unidos entre sí por los gluones, que son los mediadores de la fuerza fuerte. Y la fuerza fuerte tiene una cosa re interesante y súper rara, y que es un problema que no entendemos, que es que las partículas ya no son elementales, pero las que sí se observan en la naturaleza, como el protón, el neutrón, la lambda, o los piones, o los kaones, o los piceros, o todos ellos, están formados por una combinación de quarks que cumplen una propiedad, que es formar color blanco. Ahora les voy a explicar por qué, pero el nombre de la teoría que explica la interacción fuerte, que se llama cromodinámica cuántica, viene de justamente mostrar que si yo pienso que tengo una propiedad a la que le voy a llamar color, y que los quarks pueden tener cada uno 3 colores, o rojo, o azul, o verde, la forma en la que se combinan para formar hadrones son formas en las que o tengo 3, uno de cada color, y eso da blanco, ¿tá? Como en la teoría del color, combino los 3 colores y me da blanco, o los tengo de a 2, como acá en el pión, y tengo uno de un color y otro del anticolor, de manera tal de que me dé blanco también. ¿Tá? Tenemos entonces cada quark un antiquark. El quark de un color rojo va a tener su antiquark de un color antirrojo, no se le pone otro nombre, pero es el antirrojo. Acá está hecho en cian, para representar y que siga teniendo la idea de funcionar como la teoría del color. Y esta es la manera en la que podemos aprender, o sea, aprendió en los años 60, cómo agrupar los quarks y formar la tabla de cómo se pueden combinar los quarks para formar partículas que observamos. Entonces acá estoy diciendo 2 cosas importantes. Primero, los quarks andan de grupitos de a 3, o de a grupitos de a 2, o de a grupitos más grandes, pero la propiedad de los grupitos, y que define las partículas que nosotros vemos, como el protón y el neutrón, es que están combinados de una manera tal, con esta propiedad que se llama color, de que dé blanco. Y por eso no andan sueltos. ¿Tá? No me puedo encontrar, y no hay experimentos en los que uno observe de manera estable, ¿no? que duren un rato, quarks sueltos. Los quarks aparecen en patota, o de a 3, o de a 2, o de a 4, o de a 5, pero formando combinaciones que dan color blanco. ¿Tá? Esto es como el titular de la fuerza fuerte. Lo más importante que hay que tener en cuenta es esto. Y
esta fuerza está mediada por los gluones, se llaman gluones porque son como el pegote que mantiene a los quarks unidos, y los gluones, lo que está bueno de ellos es que tienen color. Si conectan un quark rojo con un verde, el gluón tiene color rojo con verde, ¿no? Entonces es una propiedad rarísima, porque fíjense que los mediadores de esta fuerza tienen la cualidad de la propia fuerza. Si ustedes se acuerdan de la fuerza electromagnética, me corrí para atrás, los fotones, ¿tienen carga eléctrica? No. No tienen, ¿vieron? Entonces esto es mucho más raro, porque el mediador de la fuerza fuerte tiene la propiedad que hace sentir la fuerza fuerte, tiene la carga de la fuerza fuerte. La carga de la fuerza fuerte es el color. ¿tá? Y los gluones no solo tienen un color, tienen dos colores. La matemática de esto no la queremos saber. Por eso yo no trabajo con la fuerza fuerte. Pero digamos, el álgebra que hay atrás de cómo se piensan estas combinaciones es mucho más complicada que la de la fuerza electromagnética, y por eso es tan rara la teoría, pero en realidad lo primero que hay que saber es esto, que nos explica cuáles son las partículas que vemos en la naturaleza. Entonces, este es el momento de mostrarles algo que tengo acá atrás, el libro gordo de Petete. Después le saqué una foto. Si uno agarra la lista de partículas elementales y sus propiedades, esta fue la última que se publicó de papel. Miren el ancho. Es como la de guía de calle. ¿tá? Esto es de 2014, la última que se imprimió. ¿tá? Te la mandaban gratis a tu casa y pues esa es la última que tengo. Esto es el compendio de partículas de estas que se llaman elementales que no son y las que sí son elementales de verdad y todas sus propiedades medidas hasta ahora. Entonces esto es una jungla. Pero la cantidad de partículas de estas armadas de quarks son un montón, pero todas las combinaciones ya se conocen, todas dan blanco y se pueden entender con esta teoría. El premio Nobel viene para decir por qué, o sea, se sabe cómo, pero no se entiende realmente por qué. ¿Por qué no se encuentran sueltos los quarks? O sea, ¿qué es lo que explica el confinamiento de los quarks? Todavía no se sabe, hay mucha plata ahí para investigar, los que quieran hacerse ricos, pueden dedicarse a esto. ¿Tá? Yo voy a avanzar un poquito. Capaz que alguno tiene alguna pregunta acá de algo que no pueda vivir más sin saber. Hable ahora, calle para siempre. Si prefieren, disculpen interrumpir, si prefieren hacerlo vía micrófono, lo pueden hacer, o lo pueden poner las preguntas en el chat y se lo vamos transmitiendo a Lucía. Claro, si no se animan. Ahí va. Vente, ya que aprovecho para hacer un alto y prender la luz de mi casa, a ver si llego a la lámpara, porque no estoy llegando. Pimba, ahí va, así no estoy tan a oscuras. Bien. Sigo entonces, sigo que nadie pregunta nada. Fuerza fuerte entonces, quedamos ahí. Tenemos los quarks, que son los que la sienten, los gluones, que son los que la comunican. Los propios gluones tienen la propiedad que hace sentir la fuerza fuerte, que es el color, y eso hace que la teoría sea realmente complicada. Resumen así rápido de la fuerza fuerte. Entonces hablemos un poco de los quarks. Los quarks son estos amigos que sienten la fuerza fuerte, también sienten la fuerza eléctrica y también sienten la fuerza débil, y son de los que están hechas las cosas. En realidad, nosotros estamos hechos de quarks up y down, que son los que forman los protones y neutrones, que están en los núcleos de la materia estable. Pero después, en experimentos de estos de chocar partículas y producir cosas, se descubrieron más quarks que forman partículas que son inestables, pero que están en la naturaleza. Por ejemplo, vienen de los rayos cósmicos, y por supuesto se producen en aceleradores, ¿no? En colisionadores de partículas, donde chocamos partículas y producimos nuevas. Después vamos a hablar de eso. Pero bueno, esta es la listita de los 6 tipos o sabores de quarks que conocemos al día de hoy, que son los 6 quarks que forman todo el resto de las partículas hadrónicas que conocemos. Entonces, el up y el down son los primeros en descubrirse. Ponemos 1967 como fecha porque es el momento en el primer experimento en el que les decía hoy de que se descubre que el protón y el neutrón están hechos de estas pelotitas adentro, y es como
la fecha de descubrimiento, de esos experimentos en el 67. La propuesta de los quarks y de que se podían usar para explicar cómo se van armando estos bloques para formar las partículas es anterior, desde principios de los 60. Después vienen el CHARMM y el STRANGE. En realidad se descubrieron el up y down, se les puso up y down también para explicar cómo era la cosa dentro del núcleo. El siguiente que se descubrió, en realidad se descubrió porque había unas partículas que tenían unas propiedades raras, ¿no? Y después se dio cuenta que estaban hechas de este tipo de quarks, y el nombre que se le puso fue raro, o sea, se llaman strange. Y como después se descubrieron los siguientes, unos años después, ya, ¿no? Los strange son del 68, en el 74 aparecieron las partículas que tienen este otro tipo de sabor de quark, y se le puso, ¿no? Strange en inglés es como el raro, y el otro es el charming, el encantado, ¿no? Entonces es como para tener la propiedad contraria. Y acá están los charm. Después se descubrieron los B, que al principio se llamaban beauty, pero después quedaron llamándose bottom. En el 77 empezaron a aparecer partículas que estaban hechas de quarks tipo bottom. Y el último quark en descubrirse es el top, que es de 1995. Fíjense que acá está hecha una escala de la masa de estos amigos. Y fíjense que en la tabla yo les puse la masa medida en megaelectronvolts o gigaelectronvolts. El electronvolt, todos, acá espero que todos sepamos que el electronvolt es una cantidad de, es una unidad de energía, ¿no? Es la carga del electrón multiplicada por una diferencia de potencial de 1 volt, ¿no? Y acá estamos hablando de las masas en términos de energía, porque estoy usando esta fórmula implícitamente, ¿no? Que la masa aparece multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, y eso me da la energía. Entonces, cuando yo digo MED acá, estoy diciendo la masa en unidades de energía, y estoy dividiendo implícitamente entre C cuadrado, y ese C cuadrado le estoy poniendo valor 1. ¿Está? Y esta es la manera en la que nos acostumbramos los físicos de partículas a hablar de la masa. En vez de hablar de la masa, hablamos de la energía, si quieren, la energía en reposo de cada uno de estos quarks. Para los que sean moderna, aunque les suena hablar de la masa en reposo. Entonces, la escala es más o menos así, fíjense. Esto es un protón. Esto es la masa de un protón, y el puntito es el electrón, ¿está? Como en escalita. El up y el down forman el protón, así que tiene una masa menor, más o menos la escala es esta, tiene una masa muy parecida, 3 y 6. Es medio difícil decir qué es este valor, pero se puede dar una aproximación, se puede pensar 3 MeV, 6 MeV. Después el CHARMM ya es más gordito, tiene 1.24 gigaelectronvolts, ¿no? El STRANGE es un poco más livianito hasta acá, o sea, en realidad up-down, STRANGE es el siguiente que se descubrió, el CHARMM es el otro, después viene el bottom, y el top, que ya tiene 172,5, 173 gigaelectronvolts de masa, es mucho más masivo. Y acá viene otro comentario: descubrir una partícula es proporcional a la energía que vos tengas para producirla, o sea, ¿no? Para hacer un top, necesito juntar esta cantidad de plata. 173 gigaelectronvolts. Así que cuando lo vaya a generar, después vamos a hablar de eso, voy a necesitar pagar esta platita. Y por eso, si uno mira la masa, se da cuenta del orden cronológico, ¿no? A medida que se fueron teniendo experimentos en los que teníamos más energía disponible, van apareciendo, se van pudiendo generar, producir partículas que tienen una masa, que están hechas de quarks de una masa mayor. Eso es otro principio de la física de partículas: más plata, más masa. Guarden esa idea porque es importante. Bueno, ¿qué más les iba a contar acá? Nada, creo que estoy ahí. Con esto estoy pronta para contarles esta cosa de los quarks. Y a cada uno de los tipos se le llama sabor, y como si fueran sabores de helado, ¿no? Y empezó así el nombre, tipo sabor de helado. Así que ahí tenemos esta parte de la tabla de las partículas elementales armada, digamos. ¿Cuál es la otra fuerza que vamos a estudiar, con la que trabajamos? Es la fuerza débil, que explica los fenómenos radioactivos. ¿Sí? Entonces, la fuerza débil arranca con el descubrimiento de la radioactividad de Querel, Marie Pierre Curie, que descubrieron el uranio, el radio, el polonio,
¿Y cuál es la gracia de la radioactividad? Bueno, que nos permite convertir un elemento químico en otro. O sea, es la fuerza alquímica, ¿sí? Entonces, el ejemplo que a mí me gusta poner, porque en general los chiquilines en secundaria a veces les suena, porque los que les hablan de radioactividad son los profesores de historia, es el decaimiento beta menos del carbono 14, ¿no? Que se usa para la identificación de la edad de los fósiles, ¿no? Y eso por alguna razón los chiquilines lo siguen sabiendo. Entonces me gusta dar este ejemplo, porque es como el ejemplo de desintegración radiactiva que tiene la mayoría de los estudiantes nuestros en la cabeza. ¿Qué pasa? Esto es un decaimiento radioactivo, ¿no? ¿Qué pasa acá en este ejemplo? El carbono 14, que es un isótopo radioactivo del carbono, se convierte en nitrógeno 7, largando un electrón y un neutrino del electrón. Ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Pero la idea es, tengo este proceso radioactivo en el que un elemento químico, carbono, que tiene 6 protones en el núcleo, pasa a ser nitrógeno porque queda teniendo 7. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, porque un neutrón se convirtió en un protón. Esta es la fuerza que permite que un neutrón se convierta en un protón y cambiar de elemento. Me pasa de un lugar de la tabla a la otra y pueden haber varios asuntos, ¿no? Entonces la gente que se dedica a la radioactividad entiende las desintegraciones radioactivas, y ¿no? Los fenómenos radioactivos que pueden pasar de los elementos estos pesados, y cómo eso, bueno, permite explicar muchísimos procesos y dedicarse a la radioactividad, a las bombas, a la radioactividad en las aplicaciones médicas, etcétera, ¿no? Nosotros como físicos de partículas, ¿qué entendemos? ¿Qué tiene que haber dado para que un neutrón se convierta en un protón? ¿No? Y bueno, ni siquiera los voy a dejar hablar, porque voy a seguir de largo, pero lo que tiene que pasar es que hay un quark tipo down que formaba el neutrón, que se tiene que convertir en un quark tipo up que forma el protón. Entonces ahora tenemos que pensar en esto. Voy a volver al slide anterior, para que hablemos de la carga eléctrica de los quarks, porque me había olvidado. Los quarks de arriba de la tabla esta tienen carga eléctrica positiva 2/3 de veces la carga del electrón. O sea, la tiene carga 2/3 la del electrón tomada como positiva. Y el down tiene menos 1/3. Lo mismo pasa con el charm. Todos los de arriba tienen carga 2/3 y todos los de abajo tienen carga negativa menos 1/3. ¿Por qué? Porque andan de a 3, entonces andan de a tercios de la carga eléctrica, ¿no? Entonces, para hacer una cosa que tenga una carga positiva, con los quarks de la primera familia, ya les voy a llamar familia a esto, tengo que agarrar 2 amp, 4/3 y un down, menos 1/3, me da carga positiva 1 y armé el viejo y querido protón. Para armar el neutrón, lo contrario, agarro 2 down, me quedan menos 2/3, sumo 1 amp más 2/3, 0, y armé una cosa que es neutra eléctricamente. ¿Está? Entonces, habiendo hecho este comentario, podemos volver a nuestra idea de, tengo el neutrón hecho de un quark up y 2 down, ¿no? Y lo que hice acá fue convertir uno de estos quark down en un up. Eso me dejó teniendo un protón, pero que tengo que conservar la carga eléctrica y todas las cosas que quiero que se conserven en la vida, el momento angular, energía, ¿no? Que seguimos creyendo que todas esas cosas se conservan. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Y ahí es donde viene el mediador, el W, que es un tipo cargado. ¿Tá? Este diagrama no está muy bueno, es medio infantil. Entonces voy a pasar al slide siguiente para hablar de cómo esto pasa con un diagrama un poco mejor. ¿Tá? Que lo tengo acá. Fíjense, la fuerza débil está mediada por estos amigos, los W, que tienen una versión de carga eléctrica negativa, tengo un W de carga eléctrica positiva, tengo un Z de carga eléctrica neutra, y el decaimiento beta del que estábamos hablando hoy es así, tengo el neutrón con los quarks de los 3 colores, y voy a pensar que un down se convierte en un up. La interacción débil no cambia el color, si este era un quark que le correspondía al valor azul, este también sigue siendo azul, porque la interacción débil no toca el color de las partículas, les cambia el sabor, convierte un quark en el otro. Fíjense que este down tiene carga negativa, emite, escupe, lo pensamos así, y se puede ver en los experimentos que es así, suelta un W menos, que es que pierde carga negativa, así que queda cargado
o sea, la carga que me queda es la de un up, que es menos sus tercios menos 1, 2 tercios. Y este W se convierte en un electrón y un neutrino del electrón. Si quieren, este mismo diagrama que dibujé acá nos muestra el proceso del decaimiento beta menos con, realmente este sí es el diagrama de Feynman que nosotros usamos para representar esta interacción. ¿tá? Entonces, la fuerza débil nos permite convertir un quark de un sabor en quarks de otro sabor, y eso nos permite convertir partículas unas en otras salvajemente, ¿no? O sea, podemos empezar a escribir muchas interacciones. Nosotros escribimos como reacciones químicas, ¿no? Acá decimos el quark down se convirtió en un up, un electrón y un neutrino en el electrón. Después voy a hablar del neutrino al final. Y después esto nos permite hacer diagramas que nos permiten generar combinaciones de partículas combinando la interacción de las distintas fuerzas. Por ejemplo, acá tengo una partícula de estas que se llama el kaón positivo. Está hecho de un quark up y un anti-strange. Los representamos ahí. Y decimos, bueno, estos se pueden haber convertido así. El up sigue de largo y queda up al estado final. Queda siendo un up. Este anti-strange emite un W y ese W decae en un anti-down y un up. A su vez, este up de acá emite un gluón, porque tiene color, entonces puede soltar un gluón. Y ese gluón se puede convertir en un par de quarks anti-down y down. Y por otro lado, este strange, cuando soltó el W+, se puede haber convertido en anti-up. Y al final lo que tengo son dos piones positivos y un pion. Cada uno de estos de color blanco. Este es el tipo de cosas que pensamos nosotros. ¿Está? O sea, cuando uno combina las fuerzas, puede pensar procesos así. El problema es que esto ocurre en la naturaleza. A uno le gustaría que no fuera cierto, pero es cierto, y hay que entenderlo. Y a eso nos dedicamos los físicos de partículas. Entonces, por ejemplo, acá tengo un pión que está hecho de una pin anti-down, suelta un W, y ese W se convierte en un muón, que se acuerdan que era el hermano del electrón, pero este es un muón positivo, es como un hermano del positrón, y un neutrino del muón, y así podemos dibujar todas las interacciones que existen. Y con estas combinaciones de W, gluones, zetas, por ejemplo, puedo representar la interacción débil de un electrón con un neutrino del electrón, que se comunican a través de un Z. El Z es neutro, por eso tiene ese cero ahí, no tiene carga eléctrica. Puedo ver como un muón se convierte en un electrón y dos neutrinos también, y esto existe y pasa en la naturaleza, y puedo representar muchísimas interacciones. Entonces, hasta acá, más o menos lo que generé fue un panorama de en qué estamos pensando los físicos de partículas. Pero la idea es esa. Tengo unas partículas que sienten las fuerzas, tengo unas que son los mediadores, y después hago unas cuentas perversas que las puedo resumir, las puedo representar en estos diagramas, que son los diagramas de Feynman. Estos diagramas de Feynman que yo les digo que son fáciles, que podemos hacer flechas para todos lados, y eso en realidad representa un cálculo. Es con ese tipo de cosas que trabajamos. Voy a avanzar un poquito. Entonces voy a volver a poner la tabla. Ahora sí tengo el Higgs misterioso ahí en el medio, como para resumir todo esto que les estuve presentando ahora, que ya se me fue toda la tarde, hablando de quiénes son las partículas, ¿no? Pero tengo los quarks. Los quarks son los que sienten todas las fuerzas, ¿sí? Tienen carga eléctrica, sienten la fuerza eléctrica. Tienen color, sienten la fuerza fuerte. Tienen sabor y pueden intercambiar con los Ws y los Zs. Los leptones, que son los que forman el electrón que anda en la periferia de los átomos, pero después el muón y el tau, que son como sus amigos, sienten la fuerza electromagnética y débil, y los neutrinos solo sienten la fuerza débil porque no tienen carga eléctrica. Acá están los mediadores, los fotones son los mediadores del electromagnetismo, los gluones son los mediadores de la fuerza fuerte, y los Ws y Z son los mediadores de la fuerza nuclear débil, y nosotros estamos hechos de estas cosas, los de la primera columna, quarks up y down, que forman protón y neutrón, electrones que andan en la vuelta, y sus neutrinos, que no los tenemos en el cuerpo porque no estamos decayendo radioactivamente, pero sí nos están atravesando los neutrinos que vienen del Sol y de todos lados, en todas las reacciones nucleares débiles que están ocurriendo por ahí. Y el bosón de Higgs
que tiene un rol que ahora se entiende bien en el modelo estándar, que es la teoría que explica todo esto, que es si las partículas que interactúan con el bosón de Higgs son las que tienen masa, y eso lo vamos a interpretar como que no pueden viajar a la velocidad de la luz, porque se frenan. La pregunta, ahí explota todo, vamos. Tenemos una pregunta por acá. No sé si alguno quiere hablar primero al micrófono. Cito la pregunta de Gerardo Fernández, que es un comentario y por supuesto es profunda la pregunta. Creo que va a llevar un tiempo para contestarla acá. Pregunta Gerardo. Lo leo, si querés citarlo después, Gerardo, lo puedes hacer. Plantea él. Entonces la reactividad y la emisión de neutrinos siempre están asociados. El problema es entender la masa de ese neutrino. En mi caso, sí, mi problema es ese, por ahora. Sí. Los neutrinos siempre aparecen en las reacciones débiles. Y ahora vamos a hablar de eso. Ahora voy a hablar más de los neutrinos. No, Si el tema es, perdón, la masa de ese neutrino. O sea, es más energía, la masa es energía en definitiva. Y todas las masas son energía. No, pero digo, no, el problema es si la partícula tiene una masa en reposo o no. Porque los fotones tienen energía, pero no tienen una masa en reposo. Claro. Y viajan a la velocidad de la luz, porque son la luz. ¿Sí? Cuando uno empieza a estudiar un poco de relatividad, entiende eso, ¿no? Las partículas que pueden viajar a la velocidad de la luz no tienen masa, y si tienen una masa en reposo, ¿qué quiere decir en reposo? Que me paré en el referencial en el que la partícula aparece en reposo, ¿sí? Claro. Y cuando me paro ahí, mido una masa, piensen en esto, digamos, ¿no? Es dificilísimo, pero digamos, piensen en esto. Entonces, bueno, los neutrinos tienen una masa muy liviana, básicamente viajan a la velocidad casi la de la luz, pero no tanto. Y bueno, y estamos tratando de entender eso. Sí, podría. Pero voy a avanzar sobre eso más, entonces capaz que nos conviene pasar a esas preguntas al final, ¿está? Porque así termino de redondear y lo que, por lo menos tenemos el mismo lenguaje para hacernos las preguntas al final. ¿Les parece? Está bien. ¿Sí? Mantener la idea, Gerardo. Claro, perfecto. Ahí va, está buenísimo, pero lo vamos a hablar después, así incluimos a todo el resto. ¿Sigo, chiquilines? ¿Sí? Bueno, sigo porque si no se nos va la tarde. Ya son las 8, muchachos. Bueno, este es el panorama, ¿no? Entonces, ¿a qué me dedico yo? Sí, me dedico a estudiar las propiedades de los neutrinos. Voy a avanzar un poquito. Tengo acá este mapa mental que me encanta usarlo, lo uso hace años, lo hice para darle clase a esta gente. Ellos lo miran y lo conocen, pero quiero mostrar un poco cómo es el panorama de qué estamos pensando, ¿no? Te interrumpo, Lucía. Sí. Nos dijiste que era para resumirlo. No, que cuando nos mostraste esto en la clase era resumiendo. Claro, esto es una bomba. Pero sí, resume todas las ideas. Lo que pasa es que es muy difícil de ponernos a escribir. Yo después les voy a dejar el PDF de la charla para los que quieran mirarlo, pero en mi cabeza esto es así. Tengo las partículas elementales y tengo la tabla de las partículas con todas las que están incluidas, ¿no? Ahora, si pienso cómo son las teorías que explican esto, ¿no? Cuando tengo una velocidad muy alta y tengo un tamaño muy chico, estoy en el dominio de las teorías cuánticas de campos. Tengo una mecánica que es relativista, como estábamos hablando recién, en el sentido de que las partículas estas tienen una masa muy liviana y cuando agarran un poquito de energía viajan a velocidades muy cercanas a la de la luz, así que tengo que estudiar las teorías en un contexto relativista, y después a su vez tienen las masas muy chicas, así que está en el dominio de la mecánica cuántica. En la intersección de esto, el tipo de teorías que tenemos se llaman teorías cuánticas de campos, que nos sirven para estudiar las interacciones. La nuclear fuerte, el nombre de la teoría se llama cromodinámica cuántica. Para la electromagnética usamos la electrodinámica cuántica, y la fuerza nuclear débil no tiene un nombre, pero podemos decir que es la teoría electrodébil, unifica estas dos, y es la que dio inicio a lo que llamamos hoy el modelo estándar de física de partículas. Y después de este lado de la tabla me hago una idea de cómo son las partículas. Bueno, son indistinguibles. Para nosotros el electrón son todos los electrones. Es el campo del electrón que tiene un cuanto, que es el electrón. ¿Tá? Las caracterizamos por su masa en reposo. El spin, no vamos a hablar del spin, pero podríamos. ¿Tá? Es un momento angular intrínseco de la partícula. A los que les suena, bien. A los que no les suena, seguimos.
Y después tienen una carga, que puede ser la carga eléctrica, para la interacción eléctrica, tienen color, las partículas, entonces esa es la carga de la interacción fuerte, y tienen sabor, que sería la carga de la interacción débil. ¿Tá? Son cuánticas, entonces lo que vamos a hablar son de probabilidades de que pasen cosas. ¿Tá? El tipo de cantidades que nosotros calculamos son probabilidades de que pasen cosas. ¿Está bien? Y bueno, como les decía hoy, la masa se convierte en energía y viceversa. Entonces hacemos experimentos en los que convertimos unas partículas en otras, mediados por las interacciones, pero por este principio fundamental, que es que cualquier cosa que tiene masa se puede convertir en energía, y cualquier energía que yo tenga en el vacío, esto es muy raro lo que estoy diciendo, pero es así como lo pensamos, cualquier energía que yo tenga suelta se puede condensar y convertirse en partícula. Entonces, ¿qué estudiamos? Estudiamos cosas como una partícula se convierte en otra. Por ejemplo, el decaimiento del neutrón, que se convierte en un protón, un electrón y un neutrino. Esto ya es el ejemplo del que hablamos hoy. Podemos ver cómo un pión se convierte en un muón y un neutrino, cómo un pión se convierte en 2 fotones, y estudiamos la probabilidad de que esto pase. Entonces, hacemos cálculos para ver la probabilidad que tiene un neutrón de decaer en un protón, y eso es un proceso aleatorio, pero uno estudia la probabilidad y puede asociar un tiempo de vida. Dice, bueno, los neutrones decaen en promedio y duran 15 minutos. Y son 15 minutos que dura el neutrón, si lo alejo del núcleo. El neutrón en el núcleo está estable, pero si yo agarro un neutrón suelto, y eso estoy diciendo en condiciones experimentales de ver el decaimiento de un neutrón, más o menos me dura 15 minutos. Entonces estudiamos estos tiempos, ¿tá? Estudiamos en los experimentos, hacemos estudios de tiempo de vida media de las partículas. Esto está relacionado con una cantidad que se llama el ancho de decaimiento, que si las piensan las partículas como una resonancia, como una cosa que dura un rato y después se desarma, se puede estudiar como si fuera el ancho tal cual de una resonancia. Para los que son profes de física saben de qué estoy hablando, ¿no? Y uno asocia este ancho, esta resonancia, con el tiempo de vida media. Ya me fui al carajo, pero a los que les suena les puede aportar una idea, y los que no, odienme. Entonces estudiamos este tipo de cosas, y después estudiamos también colisiones, choques, ¿no? Por ejemplo, un neutrino le puede pegar un protón, y esta es la reacción inversa que está de acá arriba. Viene un neutrino, le pega un protón, y eso puede generar un neutrón y un positrón. Y esto se puede hacer, viene un neutrino, le pega un protón y pasa esto, y esto pasa, se mide, se estudia, y otras cosas. ¿Tá? Entonces, para hablar de los choques, de que, ¿no? Si yo tiro 2 partículas con cierta energía y se encuentran, la cantidad que nos interesa es esta cosa que se llama sección eficaz de interacción, que básicamente es cuánta área me mostrás, ¿no? Si yo voy a interactuar contigo, cuanta más área me mostrás, y tiene unidades de área la cantidad, que mide básicamente cuál es la probabilidad que tienen 2 partículas de chocarse, ¿sí? Entonces hacemos cálculos de estas cosas que se llaman secciones eficaces de interacción. Y los experimentos se hacen con qué cosas? Bueno, con rayos cósmicos, en aceleradores de partículas, como hablamos, se hacen también en reactores nucleares, ¿sí? Y lo que usamos para medir todo esto son detectores, aparatos zarpados, que usan la interacción que tienen todas estas partículas con otras partículas, que son las que forman las placas de los detectores, ¿no? los materiales que capturan la energía de esas partículas y pueden identificarlas, y en eso trabajamos, ¿no? Entonces, 2 cosas que me interesa recalcar acá, que lo tengo escrito. Primero, producir partículas de mayor masa es más difícil, porque requiere más energía, ¿sí? Que ya algo que ya les había contado. Y después, las partículas de mayor masa decaen más rápido, ¿tá? Tienen más posibilidades de caer, porque tienen mucha masa, y aguantar esa masa quieta es complicado. Entonces, por ejemplo, el quark top, que es el quark más gordo de todos, tiene un tiempo de vida muy cortito, porque decae rápidamente al quark B y a otras cosas, W y cosas así, ¿no? O sea, cuanta más masa tiene una partícula elemental, menos dura, porque, como siempre, el universo quiere minimizar la energía, y las cosas caras no aguantan mucho rato. Estoy diciendo así, es medio bestial, pero es una idea que funciona para entender los experimentos. Voy a seguir de mi diagrama, y voy a hablar un poco de esto, de los experimentos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá así urgente? Si no, vamos un poquito más. Igual me quedan 10 minutos, o 5 minutos. No, te queda el tiempo que quieras, depende.
No, bueno, pero la gente se aburre. No quiero hablar más de 1 hora porque si no es un divague. Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigo. Así hablamos un poquito de los experimentos. ¿O preguntas ya? Esperamos. Bueno, sigo. No, tenía la pregunta sobre el neutrino. Ahora viene. No, el tema es, a mí lo que me preocupa, bueno, que hay varios tipos de neutrinos, aparentemente, no sé, pero la masa es muy pequeña, pero esa masa quiere decir que es mucha energía. Entonces digo, cuando se efectúa esa radiación, hay una pérdida de energía brutal en forma de masa del neutrino. Bueno, sí. Ahora hablamos de eso, pero sí te está Y otra pregunta. Lo que pasa es que igual son muy livianitos, ¿no? Son muy livianitos. Ahora vamos a hablar de eso. Pero después, cuando el neutrino toma una velocidad relativista, sí. ¿Qué pasa? Y con esa masa relativista, ¿también se tiene que incrementar mucho? ¿O no? Sí, pero igual es realmente chica la masa del neutrino. Sí, pero son cosas que a mí no sé, como que... Sí, es difícil la escala. Ahora te voy a hacer la tabla de qué tan chica es la masa del neutrino para que veas la diferencia. ¿Está? Bien. Y porque es un problema. Pero déjame avanzar un poco, quiero contar un poco cómo es que sabemos todo esto, ¿no? Cómo los primeros experimentos de partículas eran así, una placa fotográfica, tal cual emulsión fotográfica, en los que pasaban estas partículas y dejaban una traza, ¿no? Y después eso evolucionó un poco mejor a hacer estas cosas que llaman bubble chamber, que son cámaras de burbujas, donde están llenas de una cosa que es muy parecida a la pasta de afeitar. ¿No? Acá en Gargamel, acá se descubrió el bosón Z. ¿Vieron la gente ahí? Ese era el tamaño de un experimento en los años 70. Esto está en el CERN, y acá tenemos un experimento del descubrimiento de la interacción neutra esta con los bosones Z y los neutrinos. Esto es la foto ahí, los tipos que descubrieron, que sacaron la foto, ahora de grandes, ¿no? Ahí eran jóvenes, eran estudiantes. Pero bueno, acá tienen las fotos de cómo hicieron esto, en este tipo de cosas. Vean el tamaño de una persona, el tamaño del experimento, ok. El experimento en el que se descubrió el quark top, que es el Tevatron de Fermilab, ya es un experimento más grande, es un cañón parecido al LHC, ¿no? Está en Chicago, y esta cosa chocaba protón con antiprotón. Ya los detectores son de un tamaño interesante. Y acá hay un tipo parado, esta foto que me quedó muy chica pegada, pero acá hay una persona. Ya ven la escala de la persona comparada con el experimento, se empieza a complicar. Todos estos aparatos sirven para generar este tipo de imagen, en la que vemos a las partículas, hay un campo magnético, entonces las que tienen carga para un lado, ¿no? Giran para un lado y para el otro. Este es el ejercicio que les hacemos hacer a los alumnos del sexto año liceo, ¿no? Para dónde gira la cosa y poder, por el radio de la curvatura de la trayectoria, detectar qué masa tienen, ¿no? Todo eso vale ahí. Y así se detectan las partículas y se sabe qué pasó. Se chocan los protones, hubo mucha energía, se generan a partir de esa energía que queda en el vacío, se generan partículas nuevas, y esas decaen a otras y al final las detectamos, ¿no? Eso es lo que básicamente hacemos en física de partículas en los experimentos. Y los experimentos ahora, el más importante, el que todos conocen, es el LHC en el CERN, ahora donde se descubrió el bosón de Higgs. Están estos caños, ¿no? Que tienen este diámetro de 27 kilómetros abajo de la ciudad de Ginebra. Los detectores, por ejemplo, Atlas, esto es la construcción de Atlas, ni siquiera está terminado, tienen esta relación con el tamaño de una persona, acá hay un tipo, ¿no? Entonces ven que ya la cosa se vuelve macro. Y el tipo de imagen, de información que se genera es más sofisticada, porque los detectores son mejores, y entonces ahora hay mejor software y se pueden armar estas imágenes 3D de lo que pasó y observar de todos lados, y habrán visto miles de videos, ¿no? O sea que ha ido evolucionando mucho la cosa en este sentido. Después hay otros tipos de experimentos de partículas no tan grandilocuentes. Por ejemplo, los experimentos de neutrinos. Los experimentos de neutrinos en general se tratan de agarrar un montón de agua y tratar de que vengan neutrinos del Sol o de algún lado y peguen algún protón o algún electrón en el agua, y eso genera una luz que se llama radiación Cherenkov y se detectan. Pero entonces hay experimentos como Ice Cube, que es realmente un cubo de 1 kilómetro cúbico de hielo que está lleno de detectores de luz. Acá hay una Torre Eiffel, ¿no?
para que vean la escala de tamaño de esto es el hielo, y abajo están estos fotodetectores son, y cuando viene un neutrino y le pega algo al agua, sale una luz y eso lo detecta. Entonces hay está buenísimo, los experimentos de física de partículas son re interesantes porque usan mucha física para entender cosas y son súper sofisticados y en general son enormes, ¿no? Estos son los de neutrinos a mí más me gustan ahora, pero quería como contarles un poco de cuáles son los experimentos para darse una idea de cómo es que se trabaja en todo esto, ¿no? Y bueno, son 20:10, voy a hablar 5 minutos más, ¿pueden? ¿Sí? Sí, sí. Voy a hablar 5 minutos más, ahora sí de los neutrinos, y después me matan a preguntas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Los organizadores me dicen que sí, yo sigo adelante, estamos perdiendo socios, no sé, no veo el número de participantes ya. No, vamos 39, tenemos 39 participantes. Sí. O sea, bueno, bien, la gente no 38 la porque gente como... se fue a tomar la leche, pero dejó la cámara parada ahí. Muy bien. Bueno, entonces sigo hablando un poquito para contarles un mínimo, así, de lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Qué hacemos nosotros? Estudiamos propiedades de las partículas. Entonces, por ejemplo, en este librito que les decía hoy, tengo la versión de bolsillo, que es el libro de bolsillo del PG, acá, y uno puede encontrar la página que habla de los leptones. ¿Dónde están? Acá, leptones. Ven, ahí les estoy... ¿No? Esa página que tengo ahí es la que tengo acá. Estos son los libros hoy arriba de mi mesa, el chiquito y el grande que les mostré hace un rato, ¿no? Y la idea es llenar estas tablas, ¿no? O sea, medir las propiedades de las partículas. Entonces acá tengo las propiedades del electrón. En esa tabla, en la tabla oficial del Particle Data Group, está la medida de la masa del electrón, no sé cuánto por esa menos 10 unidades atómicas, la diferencia entre la carga de la masa del electrón y la del positrón, el momento magnético, ¿no? Que no sé si todos sabemos lo que es, pero es como una medida del circuitito que genera el electrón al girar, si uno le asocia un momento magnético como partícula. También se le puede asociar un momento dipolar eléctrico, ¿no? Si la carga del electrón estuviera distribuida en espacio, podríamos decir Q por D, ¿se acuerdan, no? Y asociarle un vectorcito de momento dipolar eléctrico. Y acá, por ejemplo, la medida mejor hecha de toda la física de partículas es que el momento dipolar eléctrico del electrón es menor que 10,5 por 10 a la menos 28 carga del electrón por centímetro. O sea, esta es la medida que dice el electrón no tiene tamaño. ¿Se dan cuenta? Y esto se mide. ¿Tá? Digo para tener una idea de que cuando decimos electrón es puntual, nos estamos refiriendo a este número. Si tuviera un momento dipolar eléctrico, tiene que ser menor en tamaño el vector asociado, tiene que tener un módulo, un tamaño menor, ahí es a la menos 28 centímetros. O sea, la distancia acá si tiene una distancia, si tiene un tamaño menor que esto. Eso está buenísimo, ¿no? Ese es el tipo de propiedades que están buenas. Después tenemos propiedades más raras, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se hace eso? Calculando cosas, ¿no? Uno tiene la teoría, predice estos números, y la idea es contrastar con los experimentos y ver la predicción que yo tengo, que me dan las teorías cuánticas de campos, el modelo estándar u otras teorías, para calcular estas propiedades y ver si estamos coincidiendo o no con los valores. Entonces ahora les voy a contar a qué me dedico. Yo me dedico al problema de la masa de los neutrinos. Esta es la tabla de los neutrinos, el libro gordo que les mostraba recién. Entonces dice, propiedades del neutrino, ¿qué sabemos? ¿No? Esto es del 2016. La pegué ahí porque era la que estaba mejor, más visible, porque ahora ya sabemos más cosas, ¿no? Pero la masa de los neutrinos, si la tienen, es menor que 2 electronvolts. ¿Se acuerdan que la masa del quark up era como 3 megaelectronvolts? Acá es una cota que hay, ahora mejoró, pero la masa que tienen es mega chica. Y bueno, un poco de la historia del neutrino, ¿cómo era, no? O sea, el neutrino aparece, y les conté este ejemplo del neutrón pasando a protón, electrón y neutrino, porque es el decaimiento beta menos, como el decaimiento radiactivo más famoso, y esto lo habían empezado a medir, la energía de estos electrones de decaimiento beta, se empezó a medir en la era de Rutherford. Ya desde esa época se podía medir la energía con la que sale este electrón cuando el neutrón se convierte en protón. Y la energía de este electrón
Si no existiera el neutrino, fíjense que sería un decaimiento de una partícula que suelta 2, ¿no? Y eso se sabe calcular muy bien, porque tiene que conservar la energía y la cantidad de movimiento. Y es como una partícula que suelta 2. Entonces podemos saber, si fueran 2, sabríamos exactamente la energía que tiene. ¿Tá? Si uno hace la gráfica para ese experimento, la energía que tendría que tener el electrón sería esta. Ping, esta raya roja. Sin embargo, lo que veían era que salían electrones con menos energía y con una distribución dada. Y ahí Pauli fue el que en 1930 dijo, yo quiero que se conserve la energía. Quiero que se conserve la cantidad de movimiento y el momento angular en particular. Y ahí en el 30 fue que mandó la carta esa a la conferencia de Solvay, a la que no fue, y dijo, voy a inventar una partícula para conservar la energía. Y así fue que se inventó el neutrino, para conservar la energía que se desaparecía en este experimento, que lo tenían recontramedido, y bueno, esta distribución, hoy por hoy es un experimento de laboratorio, en la Facultad de Ciencias lo hacen los chiquilines en algunos de los cursos de laboratorio, hacen la medida esta, ¿no? Con los detectores, está buenísimo. Hay kits de Pasco para hacer esto, ¿no? Pero bueno, en aquella época lo tenían bastante bien medido. Y así fue que Pauli inventó el neutrino, y en el año 56, 1956, se logró hacer la primera captura de un neutrino cuando ya había reactores nucleares. O sea, hubo que generar reactores nucleares para tener neutrinos controlados que salían de reactores nucleares, y lograr atraparlos con el proceso inverso, ¿no? Que es que venga un neutrino, le pega un protón y convierta eso en un neutrón, y varias maneras más. El neutrino que básicamente desaparece y es muy difícil medirlo, fíjense que Pauli lo inventó y dijo, esto nunca se va a poder medir, ahora los podemos atrapar, pero se llevan energía por la cantidad de movimiento que tienen, digamos, ¿no? Energía cinética, pero la joda es que tienen una masa muy chiquitita, de hecho toda la vida se pensó que tenían masa cero, y que lo que se llevaban solo era energía cinética, en ese sentido, ¿no? Sin masa, sino solo por la energía parecido, o sea, a la luz. Igual no son bosones, son fermiones, para los que saben lo que quiere decir. Pero no se podían detectar, y es re difícil detectar neutrinos porque solo tienen interacción débil. Entonces se demoró mucho en entender las propiedades, en particular la de la masa. En el modelo estándar, que es la teoría que tenemos establecida, los neutrinos vienen asociados en la interacción débil cada uno con el leptón de su sabor, le decimos. Entonces hay un electrón, tiene el neutrino del electrón. El muón tiene el neutrino del muón. El tau tiene el neutrino del tau. Y esos sabores no se mezclan. O sea, los neutrinos del electrón son del electrón y se asocian con el W solo con los electrones. Yo acá le puse L porque L puede ser los 3 sabores, ¿no? Y cuando interactúan con el Z también tiene que ser el mismo sabor de cada lado, o es del electrón, o es del muón, o es del tau. Entonces a eso se le asocia una cantidad que nosotros decimos que se conserva en el modelo estándar, que es el número leptónico, que dice la cantidad de leptones que hay de estas partículas del grupo de los leptones, y de cada sabor en particular, el número leptónico del electrón, del muón y del tau. Básicamente el modelo estándar está pensado, está hecho la teoría de manera de que eso no cambia, y los que son del muón siguen siendo del muón, y los que son del electrón son del electrón, y los que son del tau son del tau. Eso no es cierto. ¿Qué pasa con los neutrinos? Muy brevemente, después se pueden mirar este slide, pero la idea es, desde los años 60, la gente sabía qué cantidad de energía tenía que tener los neutrinos que se emiten de las reacciones nucleares que hay en el Sol, ¿tá? Porque se entendían los procesos viendo el espectro, ¿no? El espectro solar, qué elementos químicos hay, y las energías involucradas ahí, que se pueden estudiar con espectroscopía, como se estudian todas las estrellas. Se sabían las reacciones nucleares que hay en el Sol, y cuántos neutrinos largaba cada una. Y son todos neutrinos del electrón, y se sabe qué energía tienen. ¿Tá? Eso se sabía toda la vida. Toda la vida no, pero digamos, de los años 60 ya se empezó a saber. Y cuando uno espera neutrinos acá en la Tierra, los del Sol, y trata de atraparlos, veían que siempre les faltaban una cantidad. ¿Tá? Una buena cantidad. De hecho, los que solo medían corrientes cargadas, que son las que interactúan con los neutrinos solo del electrón, realmente les llegaban 1/3 de los que tenían calculados que tenían que llegar. Y ahí la gente, después de muchos experimentos y mucho pensar, se dio cuenta que lo que pasaba era que los neutrinos del electrón del Sol se convertían en neutrinos del muón,
o neutrinos del tau mientras estaban viajando en el vacío. Y esto es re loco y contradice la manera en la que se creó la teoría del modelo estándar. No vamos a hablar de los detalles, pero hay muchos experimentos. En 2015 se dio el premio Nobel a estos experimentos por el descubrimiento de este fenómeno que se llama oscilaciones de los neutrinos que cambian de sabor. Y la manera que tenemos de explicar, la única manera que tenemos de explicar de esto es si los neutrinos tienen una masa. De hecho, nosotros las curvas que dicen cuál es la probabilidad que tiene un neutrino de un tipo en convertirse en un neutrino de otro tipo, se pueden explicar muy bien pensando las cosas como un cambio de base en la mecánica cuántica. Decimos los neutrinos de un sabor se convierten en los de otro porque en realidad son una mezcla de estados que tienen una masa. A los que les suena esto bien, a los que no se los voy a decir así rápidamente y después para las preguntas si quieren les explico mejor qué estoy diciendo. Pero digamos que uno piensa que el neutrino del electrón está hecho un poco de dos otros tipos de neutrinos, el neutrino 1, que tiene una masa 1, y el neutrino 2, que tiene una masa 2. Este amarillo y verde son los estados de la base de masa, y estos son los estados de la base de sabor. Y uno puede hacer una combinación lineal de ellos y explicar, y esto es lo importante, este modelo cuántico de mezcla de estados cuánticos logra explicar en los experimentos que miden a medida que avanzan los neutrinos, por ejemplo a través de la Tierra, cómo van cambiando de sabor, son los que nos permiten ajustar las curvas de las medidas experimentales. Entonces esto está muy establecido, que este modelo de pensar a los neutrinos como que tienen masa en realidad, permite explicar lo que se observa en los experimentos de cómo es que cambian de sabor a medida que van viajando. El valor de las masas ahora, la medida actual, es que más o menos la masa de un neutrino, para ajustar estas curvas experimentales, para describir bien lo que pasa en la naturaleza, tienen que tener una masa que están en el orden de, en realidad, los milielectronvolts. Esta M minúscula es la de milielectronvolts. Y fíjense que habíamos visto que, por ejemplo, el electrón tiene 0,5 megaelectronvolts, el quark gap y el down andan por acá, el top anda por acá, y la pregunta para nosotros como físicos teóricos es ¿por qué las masas de los neutrinos son tantos órdenes de magnitud más chicas, que son muchos, hoy el amigo que me estaba preguntando, no me acuerdo el nombre, es mucho desde el punto de vista teórico. En realidad también hay una diferencia enorme entre la masa del electrón y la masa del quark top. Es un problema que tiene la física de partículas. Es un problema actual, pero este es como el problema más grande. Como los neutrinos tienen masa, que ya no les gustaba mucho que la tuvieran, pero ponele que la tienen, ¿y por qué es tanto más chica que el resto? Y ahí viene un poco la teoría de cómo interactúan con el Higgs, y si esa manera de explicar la interacción entre los neutrinos y el bosón de Higgs es suficiente o no para explicar esta diferencia tremenda de las masas. A ver qué más puse. Bueno, acá les iba a hablar un poco de cómo es lo de las masas en el modelo estándar. Si quieren lo preguntan después, pero no me quiero meter. Pero digamos que la idea es que los amigos que tienen masa interactúan con el bosón de Higgs y cambian de esta cosa que se llama ser left or right. No me da el tiempo, me quedé corto. Pero está buenísimo, no lo voy a explicar, pero esto tiene que ver con la descripción de cómo es la interacción con el bosón de Higgs, que les da la masa a las partículas en el modelo estándar. Y uno puede representar esto así, se convierten de izquierdas y de derechas, los que tienen poca masa siguen bastante de largo, los que tienen mucha masa se trancan mucho. Esta manera de ver la interacción con el bosón de Higgs, no sé si alguna vez vieron esos videos de Higgs entrando a la fiesta, que todos lo saludan, entonces es como que le cuesta avanzar. Hubo en la época del descubrimiento del bosón de Higgs, hubo muchos memes de estos, por si les suena. Entonces el top, que es muy gordo, se tranca mucho, no puede avanzar en la fiesta, y el neutrino sigue de largo en la interacción con el campo de Higgs. Y bueno, ¿cómo se arregla esto? Agregando la parte que le falta a los neutrinos en el modelo estándar, que son los neutrinos derechos. A eso me dedico yo, y esa manera de hacer eso se puede hacer de muchas maneras, y lo que yo estoy haciendo ahora es generar interacciones de esos neutrinos derechos, hacer como un modelo muy general para ver qué propiedades podrían tener, y esos modelos así generales pueden explicar
de una manera más consistente desde el punto de vista de la teoría, por qué las masas de los neutrinos que observamos son tanto más chicas que el resto. Y ahora para mi último slide, que además de eso, muchas gracias, les cuento un poco quiénes somos, ¿no? Soy yo acá con Peña Pelo, mi alumno de maestría, que es Tomás Orrozola, Gabriel González, que es el jefe del grupo de investigación, y el chivo, antes de que empiecen las preguntas, es que voy a dar el curso de Física de Partículas en la Facultad de Ciencias en agosto. Lo más probable es que sea online, así que están todos invitados, ¿tá? O sea, no tienen por qué inscribirse, pero los videos van a estar colgados en el EVA, así que es una buena, para los que quieran, tienen alguien que va a dar un curso que me pueden mandar un mail y preguntar. ¿Tá? Así que terminé. Muy bien, muchas gracias, Pasemos Lucía. a las preguntas. Disculpen la longitud. No, por favor, tenías todo el tiempo que necesitaras. Antes que algún otro se vaya, por privado, Cintia Vicera le está pasando un formulario a los que se están yendo para que respondan, pongan el nombre, correo electrónico y cédula de identidad para que se les haga llegar la constancia de participación. En un ratito estaríamos poniendo para todos antes que se estén yendo. Abrimos entonces el espacio para comentarios, preguntas. Creo que está Gerardo Fernández y dice: vimos el proceso de la producción de un neutrino durante la transformación de un protón en un neutrón. Ahora, ¿cómo se produce desde un electrón? Y bueno, un electrón, en realidad el electrón tiene muy poquita masa, así que si el electrón está moviéndose muy rápido, puede hacer un decaimiento radiactivo, puede participar en un decaimiento. Lo que no hace el electrón es convertirse en nada más liviano, porque como ven la tabla, el electrón de las partículas elementales, que no son los neutrinos, es el más liviano. Entonces no se puede convertir en nadie más. No se puede convertir en solo neutrinos porque no se conservaría la carga eléctrica. ¿Se dan cuenta? Porque los neutrinos, el nombre viene de que son neutros. Entonces, ya esta tabla nos dice que el electrón no puede decaer en neutrinos, pero sí puede participar en interacciones en las que hay neutrinos. Por ejemplo, eso, el neutrón convertirse en protón y soltar un electrón. Pero el electrón en sí no suelta neutrinos porque él no decae a nada, porque es el más livianito y no le da la plata. No tiene a quién decaer, cumpliendo las leyes de conservación de la energía y de la cantidad de movimiento en particular. Entonces, no sé si estoy contestando la pregunta porque ahora me divagué. Sí, Gerardo. Pero sí, el electrón participa junto con los neutrinos en interacciones débiles, digamos. Sí, no, no los produce. La pregunta venía porque, bueno, en la transformación de dos elementos que tienen masa, como el protón y el neutrón, se entiende. Hay una radioactividad, hay una entrega de neutrinos, pero en el electrón no me quedaba claro. Pero es eso, el electrón nunca, él suelta neutrinos, él participa junto con los neutrinos en otras interacciones que pueden ser, por ejemplo, el muón, que sí tiene más masa, se puede convertir en un electrón, y estos neutrinos, en realidad, fíjense que acá aparecen para conservar la energía, como había dicho Paula al principio, y también conservan el número leptónico que les decía. Tengo el número leptónico del muón acá, tengo que tener algo del muón atrás. Y acá tengo electrón y antineutrino de electrón, este es 1 y este es -1 el número leptónico, y todo se conserva, digamos. Cuando uno empieza a mirar el detalle de las interacciones, cumplen todas estas leyes de conservación. Está bien. Y tenía otra pregunta, pero tenía que ver con el gravitón. No. ¿Qué pasa con el gravitón? Lo que pasa es que eso es un problema que es así. La gravedad está difícil de cuantizar. Yo no trabajo en eso, pero la explicación que te puedo dar es que no hay unas partículas que tengan masa negativa. Nosotros sabemos cuantizar teorías en las que tenemos la carga y la anticarga. Por ejemplo, la carga eléctrica positiva y negativa. Y eso nos permite, es así, es lo que nos permite tratar consistentemente desde el punto de vista matemático la cuantización de una teoría. Tenemos que tener la propiedad y la antipropiedad. Y para la masa en reposo, la masa gravitatoria, si querés, no tenemos objetos, en la naturaleza no hay objetos que tengan antimasa, y eso es lo que impide cuantizar la gravedad. El gravitón sería la partícula, en esta visión, que comunica la gravedad, y en realidad ya tenemos ondas gravitatorias. No, eso ya está.
las ondas gravitatorias están, y el cuánto de la onda gravitatoria sería el gravitón, pero no lo incluí acá en esta descripción, porque el gravitón sería el cuánto, y para generar ese cuánto habría que poder cuantizar la teoría, y la cuantización consistente de la gravedad todavía no se ha logrado. Entonces no lo pongo porque todavía no está consistentemente incluido en esta manera de ver las interacciones, ¿no? Y perdona, otra es un pregunta. tema, sí, solo conceptual. El tema de la materia oscura, Sí. ¿puede tener algo que ver con materia negativa? No. No, la materia oscura, está bueno que la pregunta, la materia oscura viene así. Se sabe cómo se mueven las galaxias y las estrellas en las galaxias, y se ve que se mueven como si hubiera más masa de la que podemos reconocer. ¿Tá? Entonces, como no se logra justificar de ninguna manera que esas cosas se muevan tan rápidamente, en realidad son las galaxias, las estrellas en los bordes de las galaxias y las galaxias en los cúmulos, o sea, hay muchas observaciones que muestran que hay más masa de la que debería haber, de la que podemos observar. Claro. Y la justificación de eso ahora es, bueno, hay algún otro tipo de partícula que no interactúa de la manera que nosotros, ¿no? De ninguno de estos tipos, pero sí interactúa gravitatoriamente, muy poco, porque, claro, ¿no? Y bueno, una gran parte del área actual de física de partículas es tratar de generar, de extender el modelo estándar agregando partículas que sean las partículas de materia oscura. Claro. Y fue una mujer la que se dio cuenta de la velocidad excesiva que tenían las estrellas en las periferias de las galaxias, que dijo, pero acá tiene que haber otra masa, porque claro, la masa que sabemos está bien. Exacto, es así. Y bueno, eso es un problemón. En realidad hay mucha gente tratándolo desde el punto de vista de la física de partículas, diciendo, bueno, hay unas partículas que interactúan de maneras que no conocemos, nuevas, pero que sí tienen interacción gravitatoria, y tratar de como que de alguna manera el gravitón, que no se sabe, la cuantificación de la gravedad no se sabe cómo hacerla, hay un gravitón, si ese gravitón de alguna manera estuviera actuando con esa estrella que está girando tan rápido. Hay de todo, por eso te digo que en realidad entre el problema de que la gravedad en sí no está cuantizada, igual la gravedad a escala galáctica, o sea, la gravedad en distancias del universo, la descripción esa es válida, salvo cuando estamos hablando de agujeros negros. En general el movimiento de galaxias se sabe describir bien con la relatividad general, o sea, la teoría de gravedad justamente como geometría del espacio-tiempo y curvatura del espacio, eso logra explicar los movimientos a gran escala, ¿no? El problema es cuando entramos en la intersección de los fenómenos cuánticos con los gravitatorios. Sí, yo diría que no tan a gran escala. Digamos que sí, es como todo un área, es una parte de la física que no está resuelta. Entonces, sí, hay problemas con la materia oscura puede tener una relación con el tema de que todavía no se conoce bien cómo cuantizar la gravedad. Sí, hay mucha gente investigando eso. Yo justo no me dedico, entonces no quiero profundizar ahí. No, está bien. Estaría diciendo porque no sé mucho más que esto y no me animo a hablar tanto. Pero vamos a ir leyendo algunos comentarios, como algunos están yendo. Cintia ya subió el formulario para que puedan responder allí y poner sus datos. Y aprovechando esto de que decía Gerardo sobre el descubrimiento de una mujer, hay un comentario acá que dice, buenas noches, de Noemí Lecuna. La verdad que no soy de la asignatura, pero muy buenos los aportes. Me llamó la atención el tema mujeres en la ciencia, conceptos actuales, y gracias por la oportunidad. Después te felicitan, dicen que fue un placer escucharte. Te agradecen por la dedicación, el compromiso. Felicitaciones, excelente Lucía, un placer escucharte como siempre. Bueno, voy a llorar. ¿Nos podrías contar un poquito de tu rol como mujer en la ciencia, ¿no? Ya que estamos hablando de la importancia. Mujer en la ciencia y en la divulgación científica. Sí. Bueno, no sé, o sea, yo estaba mujer en la ciencia, el único dato que puedo dar así de mi carrera es decir que todo el resto de mis compañeras trabajan en la Facultad de Ingeniería.
Y que en la Facultad de Ciencias, la primera mujer que contrataron en un cargo efectivo de docente fui yo, en mi carrera. O sea, nunca los vi contratar. Había mujeres que ya trabajaban de antes, que son dos, Cecilia Cabeza y Madeleine Renom, y hasta que yo entré no había logrado ingresar ninguna mujer más. Hay ambientes más hostiles y ambientes menos hostiles. El Instituto de Física de la Facultad de Ciencias está bravo, son todos varones. Amigos, por supuesto, porque está, pero sí, somos pocas las mujeres en física, pasa al nivel del profesorado también, ¿no? Hay pocas profesoras de física en comparación con otras asignaturas, y bueno, es difícil, ¿no? Es difícil porque es difícil que uno se tenga fe. Yo siempre, cuando hablo de esto, cuento que mi primera dificultad fue convencer a mi familia de que yo quería investigar en física de partículas, que ya sabía desde que escuché Quark la primera vez, sabía que quería hacer esto, y para mí lo más difícil fue convencer a mis padres, ¿no? De que me dejaran estudiar, o sea, ¿no? De que no me iba a morir de hambre, y que iba a poder hacer esto. ¿Ah? Entonces siempre trato de decirle a las chiquilinas que bueno, que hay que meterle, que se puede, es difícil, pero bueno, hay que hacerlo. Obvio que a veces una tiene unas características de su forma de ser que te permiten vivir más en un ambiente de varones. Hay algunas que no lo resisten porque es duro. Los chistes nomás son duros. Claro. En la última actividad que tuvimos también de tertulias, invitamos a una doctora, Gabriela Bailas, que está en Japón justamente haciendo su segundo posgrado, y ella hablaba el tema era mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces nos hablaba del techo de vidrio, ese techo que es de vidrio justamente invisible, digamos, pero que a medida que la mujer va avanzando académicamente, el número de mujeres que pueden acceder a determinados roles disminuye enormemente. Entonces, lo bueno de... todas las ciencias. Pero en física y justamente matemáticas queremos yo con creo que estas eso actividades... es más, claro, está bueno, porque en realidad es cierto y es muy importante tener ejemplos, ¿no? O sea, cuando una tiene a alguien que dice, bueno, yo tuve esta profesora que lo logró, que estaba ahí, y, ¿no? Y tratar de visualizar eso que se puede hacer, y que hay quienes lo hacen. Yo creo que ahora somos muchas más mujeres, por ejemplo, en física, que en las generaciones anteriores, y yo trato siempre de primero, porque es buenísimo ver el efecto que causa, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a un liceo, a una charla, nosotras con otra amiga, Marcela Peláez, que también estudia física, pero de la fuerza fuerte, en la Facultad de Ingeniería, damos una charla juntas en la Semana de la Ciencia y la Tecnología, y me acuerdo una vez que nos tocó ir a... ¿dónde era? En el departamento de Colonia. Era un pueblo de departamento, no sé, qué horrible, me olvidé el nombre. No, ¿cómo era? No me acuerdo. Ay, qué horror, esto es espantoso. No me acuerdo el lugar, pero era un pueblito ahí que fuimos, había 400 estudiantes, y claro, nunca habían visto un científico, pero además nunca habían visto dos tipas de 30 años darles una clase de física de partículas. Les voló la cabeza, y de hecho de ahí tenemos un alumno. Bueno, la primera vez fue en Canelones. Fuimos a Canelones City, y ahora tenemos un licenciado en física que decidió estudiar física en esa charla. Y claro, quedan impresionados porque no ven, es como una cosa que ni se sabe que se hace en Uruguay, pero menos que hacen mujeres y mujeres jóvenes en Uruguay, ¿no? Entonces, esto es como una apertura de visión para las chiquilinas, es muy importante. Ver que hay científicas haciendo cosas que están buenas, y que se puede. Que se puede. Pero se puede. Valentina pregunta cómo podemos ver las clases que vas a dictar el próximo semestre de física de partículas. Bueno, Valentina, no tengo idea porque todavía no existen, pero vamos a tener una página de EVA, del EVA, que es el entorno virtual de aprendizaje de la Facultad de Ciencias, y la idea es que eso va a estar disponible y abierto para cualquiera que quiera ingresar. O sea, hay que generarse, capaz que o sea, no los invito a hacer el curso porque hay que inscribirse en la universidad, ¿no? Pero los videos van a estar, y probablemente lo otro que podemos hacer es compartirlos a medida que se graben las clases en el canal de YouTube del Instituto de Física. Perdón. Buenas tardes. Los videos de las clases de física de esa materia, no me acuerdo, física de partículas, no me acuerdo. Sí. Esos están en el canal. Ya están. Hay algunas clases mías de 2017 que están colgadas. Sí. Digo, sí. Gracias. Alguien quiere ir a ver. Sí, es verdad, están ahí. Y de Perdón, hecho, una charla. ¿Cómo se llama el canal? Que no...
para que lo tengo acá. Para buscarlo, digo. ¿Dónde IFFC, creo, Instituto de Física, no me acuerdo. Les voy a pegar en el chat Ahí va. nuestro, a ver si puedo volver a la charla. Instituto de Ay, se me Física de fue. Facultad de Ciencias, creo que es. Facultad de ¿Cómo Ciencias volver a y la charla? YouTube. Y lo buscas en YouTube, decís. Ay, sí, lo buscas en YouTube. Para que se me fue la charla y quería compartirles esto. Quiero acceder al chat. Pucha, ¿qué hice? Ay, no puedo acceder al chat. No puedo creer. ¿Puedes acceder? Sí, Abajo está el chat. no, tengo el Zoom mal instalado yo. Ah, me bueno. va. Y tengo un problema con volver a la charla una vez que me fui. A ver. Ah, sí. Ahí está, ahora el sí. chat. Excelente. Miren, les voy a pegar un link ahí, que es un Excelente. video que está colgado. Digo para que vayan directo y ya entren. Es el video de esta charla, este mismo formato de charla que di en la facultad hace un tiempo, para los que quieran, si quieren ver más cosas, está ahí. Y es el canal de YouTube de física. Así que ya lo pueden guardar ahí, si entran. ¿Está? Manuel pregunta, ¿tenés idea en el mundo cuántas personas están estudiando precisamente tu área de estudio o de investigación? Bueno, en física de partículas tenemos que ser varios miles. ¿Tá? Varios miles, no sé, 20.000 personas, una cosa así. Después, en mi área, por ejemplo, seremos, no sé, 300. En mi área de física de neutrinos, física teórica de neutrinos, ¿no? Fenomenología de física de neutrinos. Nosotros en realidad, los investigadores en estas áreas, en general hacemos colaboraciones. Yo, por ejemplo, ahora formo parte de una colaboración que está proponiendo generar nuevos experimentos y en realidad firmamos trabajos que somos, yo qué sé, 200 autores, por ejemplo. ¿No? O sea, algunos trabajos en los que participé haciendo una pequeña contribución son de un grupo de 200 autores, eso se llama una colaboración, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para mi área puntual ahora, la última colaboración de la que formé parte son 200 y pico de autores. Eso como para tener una idea. Hay mucha gente trabajando en esto, o sea, es mucha más que en algunas otras áreas y mucho menos que en otras también, ¿no? Pero sí, esa es la escala más o menos. Ponerle 500 personas. Si Yo preguntaría otra pregunta. si hay algún libro que se pueda conseguir en plaza, que no haya que preguntarle a Amazon, que conozcas ahora un libro sobre física de partículas. De física de partículas, en español es re difícil. Sí, en realidad, por eso te digo en español. Casi que no. Hay cosas de divulgación, pero para tomar un curso en español, bueno, yo había encontrado algunas cosas hay de libros en España, pero también que son notas de cursos, no son libros editados, o sea, es como difícil conseguir libros editados, pero... Bueno. Pero hay eso, notas introductorias, etcétera. Si querés, tú tenés que hacer uno, @física. No me da el tiempo, me encantaría. Pero no ahora, para dentro de 5 años. Cuando voy a dar clase y quiero hacer apuntes, me lleva tanto rato que ni siquiera logro hacer apuntes para mis propios cursos. Me encantaría, en realidad me encantaría, pero bueno, es muy difícil hacer libros. Bye. Si querés, es que mandame un mail, te puedo mandar alguna cosa, de notas, de cosas escritas en español. Para empezar a hablar, uno puede ir a los capítulos del final del RESNIC, por ejemplo, el RESNIC 2 tiene al final capítulos que introducen un poco de física de partículas. Pero después sí, libros así como a nivel introductorio, pero que no sean puro bla bla bla, no hay en español. Bien. Pues nada. Bueno, estoy leyendo a ver si hay más preguntas, pero solo encuentro elogios. Yo tengo... Así que... Bueno, qué suerte. Sí, Gonzalo. Yo iba a hacer una, perdón. Relacionado con esto de, o sea, tú lo que intentas explicar es el salto de, digamos, en la brecha esa entre la masa de las partículas más comunes, digamos, y los neutrinos, o esa pregunta en realidad sería intrínsecamente explicar
por qué la masa de cada partícula. Digo, si se puede explicar la brecha sin explicar de dónde viene la masa. Sí, está buena la pregunta, claro. Exacto. Hay dos cosas. Sin explicar de dónde viene la masa de todas las partículas. La masa de todas las partículas viene de cuánto interactúan con el campo de Higgs, con el bosón de Higgs. No el bosón, pero con el campo que nos rodea. Lo voy a decir así, si te suena, ¿no? Con cuánto nos frenamos, cuánto se frenan las partículas en interactuar en el campo de Higgs. ¿Cuánto se estanca Cristiano Ronaldo en el baile? No se sabe por... Claro, exacto. Es eso, cuánto te trancas en la fiesta. Entonces, los neutrinos se trancan mucho menos que el resto. Esa es una parte de la cosa. Pero si los neutrinos tuvieran el mismo tipo de interacción con el campo de Higgs que tienen el resto de las partículas, uno podría decir, bueno, esta interacción es mucho más chica y hay que quedarse tranquilo. Pero lo interesante de los neutrinos es que no tienen carga eléctrica y no tienen ninguna otra carga asociada. Lo único que sienten es la fuerza débil. Y entonces, lo interesante es que uno puede decir que los neutrinos podrían ser su propia antipartícula. Esto no lo mencioné en la charla, pero la esencia es esta. Los neutrinos, como no tienen carga eléctrica y no tienen color, lo único que tienen es la interacción y la carga que tienen asociada sería este número leptónico. Uno puede decir que los neutrinos podrían ser su propia antipartícula. Y si ellos fueran su propia antipartícula, eso nos permite entender por qué la masa es tan distinta. ¿Tá? Nos permite a nivel teórico. La manera de hacer que los neutrinos sean su propia antipartícula nos da como una justificación para que tengan la masa tan chica. Y por eso nos gustan las teorías. Cuando las partículas son su propia antipartícula, decimos que se llaman fermiones de Majorana. Ese es el nombre de Héctor Majorana, que fue el que inventó la teoría de la partícula igual a su antipartícula. Y entonces, todo ese grupo de teorías en las que los neutrinos son su propia antipartícula son muy interesantes porque permiten como justificar por qué es la diferencia esa de masas tan grande. Y una vez que uno piensa, bueno, los neutrinos son del tipo de Majorana, son su propia antipartícula, eso permite generar un montón de ideas más, de interacciones que podrían tener para si son su propia antipartícula. Y explicar otro montón de cosas más. Entonces hay maneras de completar el modelo estándar que permiten usar esa teoría también para explicar la materia oscura y también para explicar otros problemas que tiene el modelo estándar, que ahora no vamos a discutir. Pero entonces hay teorías que están muy buenas porque permiten explicar cosas desde el Big Bang hasta acá que son problemáticas, y incluyendo la idea de que los neutrinos sean su propia antipartícula, se engloban un montón de unas teorías que permiten resolver un montón de problemas. Y siempre queremos tratar de resolver la mayor cantidad de problemas posible. Entonces, en realidad lo que yo trabajo es eso. Si los neutrinos son su propia antipartícula, eso nos permite generar un montón de maneras nuevas que tendrían de interactuar. Y bueno, tratar de descubrir en los experimentos esas nuevas maneras que tendrían de interactuar, eso es lo que nos dedicamos nosotros. No sé si... Ahí va. Yo también iba a preguntar, creo que ya me la respondiste, si a veces llegaban a recurrir a una teoría más grande, digamos, sí, de estas medidas especulativas, que no sé, de unificación, por ejemplo. Pero no, claro, o sea, bueno, se quedan más o menos las ahí con teorías de eso. unificación están pasando de moda, porque ya no eran como una cosa más, cuando yo empecé a estudiar, estaba más de moda. Ahora, la idea sí sería unificar todas las fuerzas, es como una cosa media que es un deseo, pero bueno, hay como problemas más urgentes. Cuando digo urgentes, es cosas que sí están medidas que son un problema real. Por ejemplo, los neutrinos tienen masa, eso es un problema real, hay que explicarlo. O está la materia oscura, eso es un problema real, hay que tratar de entender qué es eso. Después hay otras cosas que son problemas teóricos, que no nos gusta cómo queda escrita la matemática, son problemas formales, digamos, que tienen que ver más como con las cosas que nos gustan, cómo nos gustaría que fuera elegante la teoría, ¿sí? Elegante matemáticamente. Pero los problemas que cuentan son los que se miden en los experimentos, los que sí son problemas reales. Por ejemplo, hace unos años se trabajaba mucho con las partículas supersimétricas, habrán escuchado hablar de la supersimetría, capaz, y eso no era un problema estructural, era un problema de una cosa que estaría buena, que estaba buena que pasara, que hubiera partículas supersimétricas,
pero bueno, el VHC no las descubre, no las está descubriendo. Entonces a veces hay ideas que están buenas, que sirven para resolver algunos problemas, pero que después no funcionan, ¿no? La naturaleza está ahí para decirnos, basta de pavada. Digo que falta energía, ¿no? Para poder... Puede faltar energía y también puede ser que no existan y punto, ¿no? Es un tema. Son maneras Para de vos que... ver la cosa, claro, por eso. Creo que era él el que preguntaba sobre la materia oscura. Creo que ahora escuché a alguien que trabaja más o menos en eso. Se detectaron ondas, no leí nada, pero se detectaron ondas gravitacionales que, no sé, podrían ser de estrella bosónica o algo de eso. No tengo ni idea de qué son, pero aparentemente eso podría explicar la materia oscura. Digo para si quieres leer el muchacho que preguntó. Sí, o sea que el efecto de gravedad de la materia oscura está explicada por ese efecto que vos estás explicando ahí. Claro. Sí, es que... Lo que dice Gonzalo es un artículo que salió... Eso yo no tengo ni idea porque realmente no es mi trabajo y me pasa eso que ni me entero. Esta semana salió el artículo. Ay, esta semana. Esta semana salió. Justamente gente del CERN que planteó una opción, una posibilidad de que una onda gravitacional específicamente que es muy intensa, indicaba, uno de los modelos que estaba, una de las simulaciones que había sido hecha planteaba la existencia de agujeros negros de masas imposibles. Un grupo dentro del CERN propone que en lugar de que sean agujeros negros de materia bariónica, ¿sí? De primera familia de materia, sean de materia oscura. ¿Sí? No sabía. Es una propuesta. Una propuesta. Claro, sí. Hay de todo, chiquilines, hay de todo. Hay de todo mismo, o sea, y uno al final sabe muy poco, o sea, uno se va especializando y termina sabiendo de un área muy chiquitita a la que se dedica, y lo que te pasa, que es muy triste, y que más te dedicas a investigar, menos tiempo tenés para ver la divulgación del resto de las cosas, ¿no? Entonces, a veces me pasa siempre que voy a dar una charla y me aprendo, porque la gente me cuenta cosas que no pude ver todavía. Exactamente. Así que este es un caso más de otra vez dando charla que aprendo cosas, me encanta. Por eso me sirve para actualizar. Es como abrir un microscopio y centrarse en algo pequeño. Claro, pero eso pequeño, cuando vos podés con el microscopio darle más potencia, se hace muy grande y tenés que ir a otra cosa más pequeña y al final te estás olvidando del mundo, porque estás centrada en algo. Sí, no es que te olvides, pero como que te pasa eso, ¿no? A veces no te enterás ni las novedades. Exacto. Es un poco así, al final es un poco así. Por eso está bueno hacer estas actividades para mí, porque me comunica con... Y ahora todo el mundo tiene acceso a mucha más información, y eso está buenísimo también. Bueno. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Antes que hagamos el cierre. Bueno, para los que quieran escuchar de eso, creo que ahora hicieron un proyecto de divulgación en español, no sé, un físico, bueno, el divulgador Javier Santalaya, que es físico también, y José Elstein hicieron un proyecto que se llama Mautas, donde van a dar clases... Ay, se me trancó. Sí. Gonzalo. Se cortó. Bueno, ¿Es el único que se trancó? Sí, andas a ver, no le aguantó la cosa. A modo de comentario, estamos en el intento de conseguir que Javier Santolaya nos brinde una charla también. Ah, bueno. Opa. Estamos en el intento. Pero ahora estaba tratando de comunicarse con Maldacena. Ajá, también. Con el Goldstein que estuvo en la FIN hace 2 años, estuvo en diciembre. Yo fui a la charla. La otra vez, sí, estuvo hace un par de años. El tema es que la teoría de cuerdas ya es otra historia, yo qué sé. Sí, yo las branas y las... No sé, nada, bueno. Sé muy poquito de teoría de cuerdas. No, y es una locura. Está buenísimo también. Eso podemos decir que lo que sabemos es una locura. De las cuerdas... Lo que está bueno es
pensar eso, que en realidad, claro, hay unas cosas que bueno, son como capas, ¿no? Pero en realidad uno que estudia física, no sé, ya hay como una manera de entrarle a la forma, es cambiar un poco la forma de pensar. A veces uno le da miedo, pero en realidad tenemos las herramientas para ir entendiendo. Y después, claro, hay momentos que la matemática se pone complicada y que Claro. ¿no? Para estar en el nivel de la investigación, es otra Pero cosa, a ¿no? veces está bueno las disrupciones estas porque si no uno se concentra en un camino y capaz que todo el mundo va para ahí porque está interesante y estás equivocada, te estás alejando de no sé lo que es la realidad, Sí. pero de la realidad. Y después viene Sí. otro y te tira una idea que decís, esta estupidez qué es, pero quién sabe. Sí, por no eso es muy importante esto, la divulgación, así para en general, y después para nosotros los científicos, o sea, ir a congresos, ¿no? Yo todas las ideas que tuve en mi vida de investigación han sido conversando con gente en otros lados, que fíjense que desde Uruguay es difícil, ¿no? Porque en Uruguay es eso, o sea, en estos temas que yo trabajo somos 3 personas, Gabriel González, yo y mi alumno, ¿no? En este momento, Tomás. Piero, estaba hace un rato acá otro alumno que estuvo trabajando un poco con nosotros, pero digamos, siempre somos muy poquitos. En mi área, especialmente hay gente que hace QCD, pero es muy importante para nosotros eso, poder ir a congresos, poder ver ahora, y esta oportunidad que se generó con la pandemia, de que todos estamos online, en realidad está buenísima también para nosotros, porque generar interacción con grupos de otros países no es tan fácil. O sea, hay como cierto aislamiento. Entonces eso está bueno. Yo estudié en Mar del Plata, en Argentina, es el doctorado yendo y viniendo de ahí, pero ahora trabajo con gente de Perú, ponele. Pero también es un amigo peruano que tengo, que lo encontré después de un tiempo que lo había conocido en un curso, y después fue a un congreso en Perú, volvimos a hablar, y ahora estamos trabajando juntos, y claro, ahora nos juntamos todos los días por Zoom y podemos trabajar, ¿no? Pero esto hace unos años no era tan usual, primero, y después, obviamente, que claro, charlas así online casi no había. Entonces uno ahora puede asistir a un montón más de congresos, a un montón más de cosas, y ver mucha más información. Esto va a cambiar la ciencia. Sí, para mí, supuesto. Este momento que es de crisis, por otro lado, genera realmente nuevas oportunidades, como esto que estamos teniendo ahora, de estos eventos que están organizando ustedes de Rivera, que está buenísimo. Y nos permite participar y encontrarnos en estas actividades, y está genial. Y hace unos años teníamos las herramientas y no se nos ocurría, ¿no? Sí. Cierto. Voy a dejar a mis colegas hablar, Washington Meneses, Isabel Viera, que forman parte también del Departamento de Física, junto a Fátima Tejera, Jorge Rodríguez y Patricia Nizaral. Así que les doy la palabra, si no... Yo ya hablé demasiado, que hablen. Isabel, está Cintia ahí, que es estudiante nuestra también, que es colega. Cintia colaboró, organizó también la Claro, actividad. Muy bien. Es colega, ahora está metida en estas cosas, es colega. Estudiante, no, ya está ahí. Particularmente, digo, nada más que agradecer, y la verdad que ha sido un placer todo este tiempo. Y bueno, esperemos seguir en este proyecto y avanzar juntos. Claro, bueno, yo le decía a Ana Paula que, claro, cuando me contactó, me dijo, capaz que nos puedes dar un taller, a mí me encanta. Este año estoy un poco complicada de salud, entonces no me animé a meterme en algo más grande, pero bueno, cuenten conmigo para preguntar cosas, o sea, de cada tanto me puedo hacer un tiempito, y me gusta estar en contacto, con mis viejos estudiantes también, porque así propagamos la palabra, ¿no? Como ir y lograr divulgar un poco más, para mí está buenísimo, es súper importante. Así que les agradezco muchísimo que me hayan invitado, y me encantó, pasé muy bien yo también. Nosotros te agradecemos. Y no puedo dejar de decir algo, ¿no? Y no es porque estés, porque Washington es testigo que cuando hicimos el curso contigo, que yo siempre le decía a él, ¿no? Más allá de que seas docente, tenés una habilidad, una capacidad para transmitir lo más complejo, porque estamos hablando de un área de la ciencia que es muy compleja, y tú tenés una facilidad para exponer las ideas que realmente apasiona, ¿no? Y la palabra charla apasionante fue una de las más repetidas acá en el chat. Así que nosotros te felicitamos y te agradecemos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. La verdad que sí. Muy contenta de haber participado.
Bien. Bueno, Bueno, bárbaro. Bueno. Sí, bueno, yo creo que ya Ana Paula dijo todo. Muchísimas gracias por participar, Lucía. Muchísimas gracias a todos por estar y bueno, Sí. por las preguntas. Esperemos pronto estar volviendo a hacer una actividad como esta y por supuesto volver a contar con Lucía para otro tema. A mí me gustaría que Lucía se dedicara a explicarlo el tema de los neutrinos y centrarse bueno. ahí. ¿Qué es lo que... Tengo charla de neutrinos. Yo sé. Pasamos al siguiente nivel y hablamos de neutrinos. Hoy porque era la introducción, ¿no? Claro. Porque yo digo, cuando ella cita el Super Kamiokande cita el Ice Cube, tiene historias por detrás de todo eso, que son datos maravillosos. Sí, Que tiene para charlas y charlas. Así que más que una invitada, ya sos parte de esto y considerate como parte de la familia y cuando tú quieras volver a repetir este tipo de actividad, vas a estar en contacto con nosotros. Me tienen que mojar la oreja y hacerme acordar. ¿Está? Te hacemos acordar. Seguramente Ana Paula y Isabel, que son mucho más, digamos, persuasivas que yo, ¿sí? Junto con Cintia te van a convencer. Yo sencillamente yo hago parte del 50%. Ahora somos minoría los docentes de física en el departamento de Rivera. Me alegro. Sí. Que manda cosas. Bueno, buenísimo. Bien, perfecto. bien. Le agradecemos a todos entonces la participación y cuando tengamos una próxima jornada con algún otro invitado o con Lucía estaremos en contacto divulgando toda actividad que hagamos. Muy bien. Un abrazo para todos. No se olviden de completar el formulario, por favor. Chao, nos vemos. ¿Dónde está el formulario ese? Chao. Está en el chat. Ah, Eso. bien. Cintia lo terminó de compartir, es el último comentario. Ah, bien. Y les haremos llegar las constancias. Bueno. Chao y Perfecto. gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Saludos, Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Mandamos, Chao. muchas gracias. Chao, Gracias, chao. Lucía. Chao. Un abrazo. Chat.